Pues hola a todos, comenzamos. Voy a hacer una pequeña introducción y luego iré presentando a todos. Como ya sabéis, son muchos los cambios que se han estado experimentando en las compañías y muchos más sin duda que seguiremos viviendo. En el ámbito de la ciberseguridad es uno de los que más se ha visto afectado y no solamente eso, sino que es clave en toda la transformación que estamos viviendo y especialmente para que se haga de la mejor forma posible sin afectar a la productividad y sobre todo a la continuidad de negocio. Así que lo dicho, hola a todos los que nos estáis acompañando en este encuentro digital, bienvenidos y muchísimas gracias por compartir vuestro tiempo, conocimiento, en el que va a ser un debate muy interesante, sin duda alguna. Bueno, esta sesión en directo tiene como objetivo hablar y debatir sobre el panorama actual de la seguridad digital en las compañías, con el foco puesto en la que es una de las principales tendencias dentro del sector, como es el modelo Zero Trust. Vamos a reflexionar aportando cada uno sus diferentes visiones sobre cómo este enfoque para proteger a las compañías y sobre todo los datos allá donde estén es un modelo muy interesante que adoptar en la situación en la que nos encontramos. El hecho de que los empleados, los dispositivos y las aplicaciones y los datos ya no tengan fronteras ni perímetros, pues hace que sea más relevante que nunca revisar esas estrategias de ciberseguridad en las empresas. Así que de nuevo, gracias a todos por acompañarnos en este encuentro digital organizado junto con IAS 365 y con Checkpoint. Lo que os decía, enseguida os presento a todos, os adelanto que durante el encuentro iré lanzando diferentes temas a cada uno de vosotros para ir debatiendo sobre ellos, pero por supuesto no dudéis en comentar sobre aspectos que se hayan tratado durante el debate antes o que consideréis interesantes tratar. Haremos una primera ronda con cada uno y después pasaremos a un debate más abierto. Tenemos alrededor entre 1 hora y hora y media como máximo, algunos si os tenéis que ir no pasa nada y como somos bastantes pues intentaremos ser ágiles y concisos en los argumentos para tratar el mayor número de temas posible. Así que vamos allá, voy a hacer esa primera ronda de presentaciones y nos metemos de lleno en harina. Contamos con Isaac Carreras, CISO de IAS 365. Hola Isaac. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Mario García, Country Manager de Checkpoint. Hola Mario. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Chesco Romero, responsable de ciberseguridad en el Servicio Extremeño de Salud. Hola, buenos días, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Fernando Sánchez, CISO de Aplázame. Hola, Fernando. Hola, buenos días a todos. Buenos días. Gabriel Moliné, CISO de Leroy Merlin. ¿Cómo estás, Gabriel? Hola, buenos días, ¿cómo están? Encantada de verte de nuevo. Ignacio Pérez, CISO de Aragonesa de Servicios Telemáticos de Aragón. Hola, buenos días. Buenos días, Ignacio. Jorge Sanz, Cyber Security Specialist en el sector de la automoción. Hola, Jorge. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Buenos días. Modesto Álvarez, responsable de ciberseguridad en Seresco. Buenos días a todos. Buenos días, Mónica. Muchas gracias, Modesto. Y terminamos la ronda con José Manuel Rodríguez, CEO en el sector de la ingeniería y la tecnología. Buenos días, José Manuel. Hola, ¿qué tal? Pues lo he dicho, muchísimas gracias a todos. Como veis, muchos sectores diferentes, muchos ámbitos distintos, pero bueno, todos compartiendo esa pasión por la seguridad y por, bueno, como veremos, por aportar esas reflexiones y visiones en la situación en la que nos encontramos. Así que vamos a comenzar con un par de temáticas iniciales a modo de introducción para sentar esas bases, haciendo un análisis del panorama actual y contexto. Luego iremos a ese debate posterior. Como decía, podéis comentar sobre todo esto que hablaremos también si lo consideráis interesante. Así que comenzamos contigo, Isaac, si te parece, analizando cuáles consideras que son esos principales riesgos de seguridad a los que nos enfrentamos, tanto bueno, en un entorno personal como profesional, que hay que combinar ambos en las compañías y organizaciones. Isaac. Totalmente. Ciertamente creo que estamos viviendo una situación que ha acelerado todo. Digamos que para mí considero que como principal riesgo de seguridad, digamos, podríamos enmarcar la velocidad en la que se están produciendo los cambios, provocados principalmente por digamos, esta transformación digital acelerada que todas las compañías, mejor o peor, van a tener que afrontar. Algunas las ha cogido con el pie cambiado o digamos que tenían un roadmap mucho más conservador y es cierto que, bueno, esta desagradable o maldita pandemia
pues ha acelerado enormemente esta transformación digital. ¿Y qué ocurre? Pues que tenemos, ya lo has comentado tú, ¿no? Tenemos hechos como el teletrabajo, que seguro que todos tendremos ejemplos, y yo conozco muchos, de muchas compañías, que prácticamente era casi un tema tabú, ¿no? El teletrabajo, y se ha convertido de la noche a la mañana a una necesidad de supervivencia de o hay teletrabajo o no hay continuidad, ¿no?, del negocio. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Estábamos preparados en esas compañías para afrontar este teletrabajo? Entonces, esa velocidad, esa aceleración, creo que es de vital importancia para la gestión de los riesgos de seguridad, porque claro, no es solo el teletrabajo, que bueno, digamos que ya se ha evidenciado, ¿no?, que como necesidad de afrontar y gestionar correctamente esa seguridad, sino que ahí está también de fondo esa adopción del cloud, que creo que también esto le va a dar un impulso. Había todavía a lo mejor algo de reticencia y la necesidad hace que la adopción de soluciones cloud también sea un hecho innegable y, por desgracia, y siempre me gusta hacer hincapié, todavía sigo encontrándome en muchas situaciones de compañías y clientes que creo que no entienden correctamente todavía aquello de la matriz de responsabilidad compartida, ¿no?, en un cloud. Y con ello lo que quiero decir es que es crítico entender los riesgos de seguridad que hay cuando hacemos ese camino hacia cloud, entender los modelos de servicio, los modelos de despliegue, entender las diferencias de responsabilidad cuando contrato un servicio IaaS, PaaS o SaaS, porque claro, insisto que todavía lo encuentro, en este contexto de reunión que hay CISOs y especialistas en seguridad, pues evidentemente no será el caso, ni mucho menos, pero todavía encuentro clientes y situaciones en las que tienen sus servicios, su data center, su seguridad, digamos, más tradicional, ¿no?, con su Next Generation Firewall, muchas protecciones, y hacen esa migración a la nube y parece que se olvidan de que la seguridad tiene que ser acompañarlas y parece que lo delegan todo en el proveedor, ¿no? Y ese es el error, creo que, de no entender este modelo, ¿no?, de responsabilidad compartida, que creo que es crítico. Y hablando del teletrabajo, claro, nos situamos también en una casuística muy especial. De repente acabamos de situar a nuestros administradores de sistemas, personal crítico, con accesos con permisos elevados, en las casas, ¿no? ¿Y qué ocurre? Pues que es un paradigma que también hay que gestionar, porque claro, antes todavía hay organizaciones que, digamos, como el teletrabajo no era una opción, pues bueno, tenían muchas medidas de seguridad en un contexto medianamente controlado. Ahora de repente estamos en un contexto o en una zona, digamos, hostil, ¿no?, que es las viviendas de cada persona, en las que no solo no hay control, sino que sabemos la inseguridad que per se que hay en que genera eso, ¿no? Porque claro, esto lleva también al IoT, ¿no?, que al final, ¿qué ocurre? Que en las casas no solo hay inseguridad por cosas clásicas, ¿no?, de cómo me conecto, cuántos elementos compartidos hay, desde qué sitio me estoy conectando, que cuál es el mismo equipo que usa mi hijo, que por las tardes pues tiene inquietudes, digamos, y se descarga todo lo que coge o navega por cualquier sitio, ¿no? O los móviles, ¿no?, el gran olvidado también de la seguridad, ¿no? Entonces, ese IoT creo que también es interesante ponerlo encima de la mesa. Y aquí sí que hago también, incluso aprovecho siempre que puedo tener un poco de voz pública para hacer crítica incluso a nuestros gobiernos, porque creo que deberían de ser más estrictos en las legislaciones, e igual que hay unas leyes de garantías, creo que deberíamos de evolucionar a tener unas normativas que obligaran a los fabricantes a mantener un mínimo de seguridad en sus desarrollos. ¿Y qué quiero decir con ello? Compras un televisor, un Smart TV o una cafetera que se conecta a Internet. Aquello tiene un firmware y el fabricante lo pone en producción y se olvida. Se olvida de desarrollar, digamos, parches de seguridad, o si hay alguna una vulnerabilidad directamente ni la atiende. Entonces creo que también hay una responsabilidad por la parte de los fabricantes de estos elementos, ¿no?, que ahora estamos en un mundo interconectado, en mantener un mínimo nivel de seguridad, porque al final creo que eso, insisto, en esta evolución, esta aceleración que ha habido de transformación digital, también es seguridad de las compañías y al final es seguridad nacional, ¿no?, y en el fondo es seguridad de la economía, ¿no? Pues yo creo que hay un círculo ahí, ¿no?, de dependencias y conexión. Y destacaría un par de detalles más, sobre todo uno también que
creo que también la necesidad de las compañías de recibir ayuda, creo que también ha acelerado y hay que tener mucho cuidado porque también se deja en un segundo plano la necesidad o la diversidad de acceso. Y lo que quiero decir es que ya no solo de repente tus empleados están fuera de tus zonas tradicionales protegidas, sino que ahora tienes muchos proveedores que delegas cosas o que te necesitas de su ayuda, muchas terceras partes, y creo que la gestión de la seguridad de esos proveedores, esas terceras partes, que ya también son usuarios, es fundamental, y en ello creo que el modelo Zero Trust, que hablaremos a continuación, aporta muchas soluciones. Entonces, por concluir, creo que, digamos, hay el riesgo para mí es que la seguridad se quede en un segundo plano en pro de la funcionalidad o en pro de la urgencia. Creo que eso hay que evitarlo siempre que se pueda, evidentemente, y creo que también hay que acabar un poco también con el mito de que la seguridad es disruptiva, ¿no? Que es un poco a veces el miedo de si meto a la seguridad en esta urgencia sé que me va a ralentizar y no tiene por qué ser así. Creo que la seguridad es y también hago autocrítica como CISO, que creo que tenemos que mejorar en nuestra comunicación con el negocio, hablar su lenguaje para que entienda que la seguridad es un facilitador, ¿no? Aporta muchísimo valor añadido y además genera en el fondo ingresos. Quiero decir que el ROI es muy importante y si no podríamos preguntarle a cuántas compañías han parado fábricas por un mero ransomware, ¿no? ¿Cuánto ha costado eso? Pues eso es un ROI inmediato de la aplicación de la seguridad. Sin duda, Isaac, y además tenemos casos muy recientes y muy llamativos de por ejemplo, ransomware que ha paralizado todo tipo de compañías, ¿no? Y como bien sabéis, todos los que estáis aquí, pues nadie está exento de ser la siguiente víctima, ¿no? Nos quedamos con todos esos datos que nos has puesto sobre la mesa, Isaac, ese modelo de responsabilidad compartida, ese IoT que hay que tener en cuenta, la seguridad que nunca debe ser un inconveniente, sino que al contrario es ese facilitador e impulsor del negocio. Mario, continuamos contigo, por favor, para poner más cosas sobre la mesa sobre las que luego comentar. Realmente estos entornos tecnológicos de IT están cambiando tanto como para replantearse todos los modelos tradicionales de seguridad. ¿Qué opinas? Pues la verdad es que ha cambiado radicalmente y contestando algunas incluso de las cosas que ha dicho Isaac, yo te diría que esta pandemia lo que ha traído es la necesidad imperiosa de poner todo el mundo a teletrabajar y las empresas no estaban preparadas para teletrabajar. Vale que podían tener a algunos empleados teletrabajando que accedían a algunos sistemas de forma particular y muy específica, pero no poner a todo el mundo a trabajar. Por tanto, las empresas han decidido, tienen que poner a todos los empleados a trabajar y eso es lo que han hecho. La seguridad no se ha tenido en cuenta a la hora de poner a esta gente a trabajar. Era imperioso poner a todo el mundo a funcionar de forma inmediata y la seguridad se ha quedado en un segundo plano totalmente. Muchísimos clientes, la prioridad número uno, y yo lo he visto incluso en el modelo de compras que nos han hecho a nosotros, donde las licencias para los accesos remotos, para ponerlos en nuestros sistemas, era la estrella de las ventas, pero no venía acompañada del resto de las cosas que hacían falta para poner a toda esa gente a trabajar. La gente se ha ido a trabajar a casa, no siempre con un PC corporativo, en algunos casos incluso se han llevado el PC de desktop de la oficina a casa, pero en otra gente simplemente ha utilizado el PC que estaba en casa, un PC que por supuesto no está en absoluto securizado, que muchas veces es de uso compartido con otros elementos de la familia, cosa que en un entorno empresarial debería estar prohibido prácticamente de una forma completa, o si no de una forma muy limitada con una serie de tecnologías de seguridad que de una forma general no estaban implantadas en casi ninguno de los sitios. Por tanto, hemos tenido una rebaja importante en los niveles de seguridad, con gente accediendo desde sitios desconocidos, desde PCs no controlados, a información que antes estaba completamente securizada dentro de la empresa y que ahora tiene que salir fuera de la empresa a un entorno hostil, como decía Isaac. Si a esto le añado que en muchos proyectos no se podían comprar servidores, primero porque se habían acabado en los distribuidores, pero segundo es que nadie te los podía enviar a tu data center, nadie te lo podía instalar, nadie lo podía montar. Por tanto, muchos proyectos simplemente por la forma tradicional no se podían realizar.
¿Cómo han surgido esos proyectos? Pues lo vamos a hacer en la nube, porque si lo compro en la nube, pues puedo hablar con el del sistema operativo, puedo hablar con el de las bases de datos, puedo hablar con el de las aplicaciones. Todo el mundo me puede ayudar a montar esta aplicación y ponerla en funcionamiento sin tener que hacer ningún desplazamiento. Bueno, eso está muy bien, pero ¿y qué ha pasado con la seguridad? Yo os digo que había clientes que habían montado una infraestructura de seguridad previa a, a esta pandemia de cómo abordar los proyectos en la cloud, y lo que hemos visto en esos clientes ha sido una explosión de servicios en la cloud, eso sí, de una forma controlada y gestionada. En la mayoría de los sitios que estamos viendo, no, me he ido a la cloud y no sé ni lo que tengo, ni cómo lo tengo, ni dónde está conectado, ni quién accede, si esos servidores son visibles desde Internet sin pasar por ningún otro filtro de seguridad, ese modelo compartido. Yo simplemente he puesto esto a funcionar de la manera que sea, y la seguridad se ha quedado absolutamente rezagada. Ahora sí, ahora empieza la seguridad a intentar cortar esos problemas que han aparecido, y ahí es donde tecnologías como Zero Trust vienen a cobrar todo el sentido, teniendo en cuenta que Zero Trust no es un producto. O sea, yo no puedo ir a una tienda, a un integrador, y decirle, dame 1 kilo de Zero Trust. No, no se vende, no vende. Es una filosofía. Zero Trust es una forma de trabajar utilizando las herramientas, en muchos casos ya existentes, y simplemente cambiando de forma radical y absoluta la mentalidad de quién accede a la información, de qué manera, desde dónde y cómo. Antes accedías desde el portátil en la oficina y ahora accedes desde un PC no controlado fuera de tu casa. Eso hay que regularlo y controlarlo. Y además, teniendo un nuevo factor que ha venido a complicar todo esto. Y ha sido el aumento masivo de ataques a los usuarios de una forma personal. Es mucho más fácil atacar a los usuarios a día de hoy que nunca, porque están fuera de su casa, están fuera de la oficina y les están atacando en su casa en sitios no controlados. Y una vez que tomo control de ese PC, puedo entrar en las empresas. Por tanto, era más fácil que en vez de atacaros a vosotros, que estáis teniendo empresas, atacar a vuestros usuarios en su vida personal, especialmente con todo el mundo como loco haciendo la compra en el supermercado con el móvil y ningún móvil securizado. Todo esto ha generado una serie de campañas enormes para acceder a este tipo de empresas, y me parece que más de uno se va a llevar sorpresas muy desagradables que todavía ni siquiera lo sabe que le han penetrado en los sistemas. Pues lamentablemente será así, Mario, y nos quedamos con todo lo que nos cuentas, que Zero Trust no es un producto, es una filosofía, y sin duda requiere un cambio en la cultura empresarial, ¿no? Muchas veces también. Antes de entrar en materia, ya Mario nos ha puesto también sobre la pista. Isaac, te pedimos también unas breves palabras sobre qué es esto del Zero Trust. Si también consideras que es una idea, un producto, una característica, funcionalidad de moda o ha venido para quedarse, y ya nos metemos de lleno en todo el aspecto de Zero Trust. Sí, totalmente. Pues como decía Mario, ciertamente es una filosofía, es un modelo de seguridad que viene a paliar o a ayudar enormemente en cómo planteamos, cómo debemos plantear la seguridad, y al final esto no es algo nuevo, también me gustaría decirlo, esto tiene muchos años. Digo mucho en la era de IT, pero tiene bastantes años, y simplemente creo que ahora, pues digamos, sí que es cierto que está habiendo un impulso, una tendencia a adoptar este modelo de seguridad, porque, bueno, en el fondo, ¿qué hay detrás de esta filosofía o de este modelo de seguridad? Pues un conjunto de guías, de principios que te sirven para ordenar un poco o securizar todo tu entorno, que al final, ¿qué significa? Es la información, es el dato. Esto tiene un precepto que es proteger la información allá donde esté. Se acabó el perímetro, de hecho usan el perímetro everywhere, ¿no? Está en todos los sitios, ya no hay perímetro, el perímetro es el dato en sí mismo y hay que protegerlo allá donde viaje. Y con un, digamos, por usar un titular, una palabra, es verificar, verificar y verificar. Hay que verificar continuamente, de hecho es la base del Zero Trust, que es no confiar, es verificar continuamente, olvidarnos de zonas de confianza, olvidarnos del yo creo, bueno, son accesos internos, nada, hay que verificar siempre. Y bueno, ahora profundizaremos en bueno, daremos más detalles, ¿no? Pero creo que ese es un poco el titular, ¿no?
Fenomenal, pues vamos a ello, vamos a profundizar, a conocer también cuál es vuestra visión como responsables de ciberseguridad, como CISOs también, qué es lo que lleva a las compañías a ver como necesario este modelo de Zero Trust y qué opináis sobre todo lo anterior que se ha estado comentando y también por qué ahora es un buen momento para esta filosofía. Comenzamos con Chesco. Hola. Pues bien, yo quería primero que diferenciáramos los ámbitos de actuación, porque estoy viendo que todos venís de empresas privadas y yo soy el único aquí me dicen por ahí, Ignacio, que no, que también Ignacio estás por también. ahí, de administración pública. Pues luego nos comenta Ignacio también. Vale, pues a mí me gustaría comentaros. Nosotros, como administración pública, debemos seguir una serie de leyes, de decretos que son de obligado cumplimiento. Debemos cumplir el Esquema Nacional de Seguridad. Dentro del Esquema Nacional de Seguridad, el ámbito mío, que es el ámbito de salud, hace match en el nivel más alto. Tenemos que cumplir dentro de los niveles que hay del Esquema Nacional de Seguridad el más alto. Después también tenemos que cumplir la ley de protección de infraestructuras críticas. Al ser el sector salud denominado como infraestructura crítica, tenemos que cumplir esa ley también. También tenemos el que tenéis todos por ahí, el Reglamento General de Protección de Datos, que eso lo tenéis que cumplir todo. Nosotros, en la relación con las distintas administraciones públicas, tenemos que cumplir también el Esquema Nacional de Interoperabilidad. Y por último, por si todo esto que hay que cumplir fuera poco, hace un año y pico, 2 años, Europa nos sorprendió con otra ley, la Ley Europea de Ciberseguridad, que también tenemos que cumplir. Vale, ya puesto el ámbito en el que nos tenemos que mover, tenemos que hacer foco y tenemos que hacer match en los cumplimientos que, digamos, nos ordena la legislación. Después, ¿qué hemos visto? Isaac y Mario lo han definido y lo han resumido perfectamente. Hemos visto que la noción de perímetro de red, en el que todo se encuentra fuera de la zona de control, todo lo que está fuera es malicioso y todo el que está dentro es confiable, no es algo ya que en el panorama actual podamos permitir. Hemos adoptado muchas aplicaciones, SaaS, Software as a Service, la adopción de la nube que habéis dicho, la migración de estas arquitecturas a la nube, el número creciente de usuarios remotos cada vez más y el flujo de dispositivos, la cantidad de dispositivos distintos que se están conectando a la red. BIOS, móviles, tablets, cualquier cosa ya se puede conectar a la red. Entonces, ha crecido muchísimo la superficie de exposición y, por tanto, la superficie de ataque. Y los recursos que tenemos en TI son recursos limitados y nos estamos esforzando por controlar una arquitectura de red cada vez mucho más enrevesada, mucho más complicada. Los cibermalos, como a mí me gusta decirlo, los ciberdelincuentes son cada vez más competentes y los ataques son muy sofisticados. Hay ataques por bot, que más o menos eso los controlamos todo, pero en el momento que hay algún APT por medio tenemos bastantes problemas para hacerle frente. Entonces estamos de acuerdo que se necesita un marco de seguridad estratégico que haga frente a todos estos retos que hemos estado comentando. La transformación digital que hemos vivido por esto del COVID ha sido acelerada, bueno, apresurada, aceleradísima, ha sido una auténtica pasada. Ha dado lugar a una serie de cambios estructurales que han tenido que adaptarse de forma rápida y donde lo que ha primado ha sido la necesidad de que esto tiene que funcionar. Y la seguridad ha quedado, en el mejor de los casos, en un ámbito totalmente secundario. Y eso digo en el mejor de los casos. Han hablado los compañeros del teletrabajo, innumerables usuarios trabajando desde casa, con equipos sin plataformar o sin maquetear, sin dominio, sin antivirus, con antivirus caducados, conectándose con Windows XP, sistemas operativos obsoletos, navegando en algunos casos también que me he encontrado por ahí, sin la protección de los proxy, porque no se ha habilitado en las VPN el split tunneling. Todo esto nos hace estar muy expuestos al malware, a que un cibermalo ponga el ojo en alguno de nuestros usuarios y en el momento que comprometan esa máquina está comprometida la red entera. Porque todos este malware, desde WannaCry y todas las vulnerabilidades que salieron,
tiene la capacidad de pivotar. Después la nube. Hemos adoptado la nube muchas veces con esto del COVID deprisa y corriendo. Entonces, mientras se adopta, ¿qué ha pasado? Teníamos que estar trabajando en casa. También conozco situaciones de expedientes con datos de carácter personal que me lo he cogido de mi organización y me lo he llevado a mi casa. Ficheros con datos que me los mando al correo personal, datos de carácter confidencial. No hemos tenido en cuenta filtraciones de datos, DLP, tenemos acceso a correo corporativo ahora mismo desde cualquier móvil, desde cualquier tableta, desde cualquier dispositivo. Entonces, estamos de acuerdo que el riesgo ha subido muchísimo, exponencialmente. Estos nuevos riesgos le tenemos que dar nosotros solución, tenemos que hacerle frente en la medida de lo posible. Entonces, la superficie mayor esta que os indico que tenemos que securizar, debemos cubrir todos los retos, todos los vectores de ataque y gestionar estos riesgos que nos han germinado de la noche a la mañana como si fueran setas. Entonces, en esta foto actual, en esta situación, ya se venía viendo hace tiempo, pero sobre todo en esta situación actual del COVID hay que darle una vuelta de tuerca a las políticas de seguridad corporativa en este momento actual y dar respuesta a los riesgos. Y Zero Trust, con este cambio de paradigma que estamos comentando de detección a prevención y el control de seguridad que tenemos que hacer basado en usuario y en dispositivos, pues hace match en estas necesidades. Fantástico, Chesco. Pues muchísimas gracias por esta introducción también por tu parte. Muy interesante esa visión, lógicamente, de la administración pública con todas las normativas que debéis tener en cuenta y que cumplir, por supuesto. Luego con Ignacio también comentaremos por su parte. Ahora nos íbamos a ir con Fernando también para que nos comente cómo ve todo este panorama inicial que estamos comentando acerca de esa necesidad del modelo Zero Trust, o cuál es tu opinión, Fernando. Hola, buenos días de nuevo. A ver, en relación a todo lo que se ha estado diciendo, poco más que añadir. Lo que nos puede aportar Zero Trust en un modelo cloud, ¿vale? Sobre todo por qué o el motivo de implementarlo frente a ataques externos. Decir que por qué ahora, bueno, en realidad la preocupación de no permitir acceso viene de antes, ¿no? Un caso claro es Google, que lleva, no sé, casi 10 años, 11, detrás de implantar este modelo, con lo cual sí que es cierto que es una preocupación que ahora está más de moda, por decirlo de alguna manera, pero que ya viene de tiempo atrás, ¿no? A mí, aparte de lo que han comentado mis compañeros referente a las preocupaciones por ataques externos, creo que hay otro tema que es relevante en Zero Trust, que es el problema de los insiders, ¿no? De nuestros propios empleados, que son los que confiamos en ellos, y estudios que todos podemos comprobar y que todos conocemos suponen el 60% de las disrupciones en servicios y en infraestructura, ¿no? Con lo cual, para mí, uno de los hechos más relevantes, sobre todo en el que Zero Trust muestra foco, es este, porque para los ataques externos o para preocuparnos de los accesos remotos siempre se han montado soluciones, túneles VPN, líneas dedicadas, accesos con tokens. O sea, esta preocupación siempre ha estado ahí de otra manera. La parte de no confiar ni siquiera en nuestros empleados, no solamente porque tengan actos voluntarios de atacar la empresa, sino simplemente por errores humanos, es la parte que yo creo que puede ser más relevante o que modifica un poco el paradigma que traíamos hasta ahora. En este sentido, creo que es lo que Zero Trust nos muestra un enfoque distinto, es decir, siempre hemos estado preocupados por fuera, ahora nos estamos preocupando por lo que nos puede surgir dentro, ¿no? Y yo creo que el modelo Zero Trust se está sobre todo empezando a tener un empuje, o lleva con un empuje desde pues eso, unos 10 años atrás con el modelo Beyond Core de Google, porque, como han comentado mis compañeros, estamos emigrando a infraestructuras en la nube, ¿no? Pero sí que ha habido soluciones anteriores en algunas compañías con las que yo he podido trabajar en mi época de consultor, que establecían ya una pequeña zona de confianza donde había solamente pequeños servidores y
4 o 5 administradores que podían acceder, que esto es lo que refleja un poco también la filosofía Zero Trust. Por tanto, un poco en línea con lo que comentan mis compañeros. ¿Por qué ahora? Sobre todo por la migración de la infraestructura de las compañías, estos planes de transformación que han tenido Telefónica, que está teniendo empresas como Segurcaixa o BBVA, que también tuvo en su momento, y sobre todo por esto, ¿no? Por la infraestructura que va a cambiar a la nube. ¿Qué es lo que lleva a las empresas? También lo que se ha comentado aquí, pérdidas económicas por ransomware, por errores internos de empleados, esfuerzos en seguridad que llevaba unos costes asociados que ahora con Zero Trust se pueden ver reducidos. Y bueno, por no ahondar tampoco más en lo que han dicho mis compañeros, creo que lo relevante más allá de esto es otro aspecto que es protegernos de nuestros propios atacantes internos, sea de manera voluntaria o de manera involuntaria, ¿no? Muy interesante esta reflexión también, Fernando, de estos insiders que sin duda, bueno, siempre han sido un problema, pero ahora realmente puede ser incluso más preocupante, ¿no? Mario, un apunte sobre todo esto que se ha estado contando hasta ahora. Pues sí, los insiders son un problema oculto que existía ahí, pero atrás viene precisamente a tratar de evitar que eso suceda. Pero además yo le doy otro barniz, es a la gente que le atacan como si fuera un insider, porque yo he tomado control de su PC desde fuera y ahora me comporto y tengo los privilegios de un insider. Realmente igual no es el empleado ni siquiera consciente de que está siendo utilizado para ser atacado. Por tanto, Zero Trust va más allá simplemente de esa filosofía de voy a parar los posibles ataques internos que tenga, que son muy importantes, mucho más de lo que parecen, y más en estos tiempos de ERTES y despidos y ERTES temporales, y gente trabajando 6 horas al día pero con los mismos objetivos y un 15% menos de salario, que puede causar muchos malestares internos y muchos ataques no esperados. Hay que tener en cuenta que además alguien puede tomar control de sus infraestructuras. El cambiar el paradigma de seguridad, el no confiar en nadie. Yo siempre pongo ejemplos físicos. ¿Tú pondrías el dinero de una oficina a la vista de todo el mundo o lo metes en una caja fuerte? Y la gente no se extraña de que el dinero esté metido en una caja fuerte en una oficina. Aunque tú seas un empleado, no tienes por qué acceder a ese dinero y haya medidas de seguridad. Si los datos decimos que son equivalentes al dinero, porque están accesibles a todo el mundo de cualquier manera. Es exactamente lo mismo. Y no es que no me fíe de mis empleados, es que es una forma normal de trabajar. Es que la gente no ha asumido que los datos pueden costarle dinero a la empresa y que por tanto hay que tratarlos de esa manera. Si yo tengo que utilizar esos datos, tengo que tener acceso, eso sí, de una forma segura. Pero si no tengo por qué tener acceso a esos datos, no tengo por qué saberme la combinación de la caja fuerte para sacar el dinero si yo no soy el que hace los pagos con ese dinero. Me parece que es un tema de absoluto sentido común que a veces en el mundo digital se ha perdido, con lo cual está muy bien el apunte y yo creo que tiene este complemento muy interesante. Fantástico, pues la verdad es que es un gran símil, Mario, desde luego que esos datos no tienen por qué estar a la vista de todos y como bien decías, pues no solamente esas personas que pueden hacer daño de forma voluntaria, sino también involuntaria, porque como bien sabéis, esos ataques basados en ingeniería social o como el fraude del CEO, pues van a por esos datos intentando engañar, así que cuanto menos acceso a los datos tengan, quienes no deben tenerlos, mejor. Continuamos hablando en esta ocasión sobre los principios fundamentales en los que consideráis que se basa este modelo de seguridad Zero Trust y por supuesto también comentar todo lo anterior que consideréis. Continuamos con Gabriel, por favor, y cuando quieras contamos con tu reflexión, por favor. Sí, muy interesante todo lo que han aportado los compañeros antes y por sumar algo a la mesa de debate, yo creo que este modelo que tenemos al día de hoy vamos a ser incapaz de recogerlo y volver al modelo que teníamos antes, ¿no? Es una realidad que nos va a acompañar de ahora en adelante, en el cual por lo menos tendremos a la mitad de nuestros trabajadores fuera de la organización, ¿no?
eso va a ser una realidad y la posibilidad de que tengamos otra pandemia siempre estará sobre la mesa, ¿no? Y que estemos preparados para estos elementos fundamentales. Yo creo que es un driver muy importante para llevarlos a las mesas de decisiones económicas para poder tener los recursos necesarios en ciberseguridad. Y en eso yo creo que la filosofía Zero Trust, que estoy de acuerdo con todo lo que comentaba Isaac también, que no es algo nuevo, pero sí es un driver para poder llegar al negocio y poder transmitir la proporcionalidad de la seguridad en función de lo que queremos proteger, ¿no? Las joyas de la corona pues requerirán muchísima más seguridad y dependiendo de los distintos elementos que compongan nuestra red, tendremos diferentes elementos de control sobre ellos, ¿no? Básicamente Zero Trust tiene tres grandes pilares, ¿no? Uno que son los usuarios, otro los dispositivos de los cuales nos vamos a conectar y el otro los accesos a los cuales vamos a asignar a esos usuarios, ¿no? Es una realidad que la posibilidad de que se puedan conectar desde cualquier dispositivo va a permanecer porque es algo que demandan nuestros usuarios a día de hoy. Si bien creo que el reto también estará en todos los servicios SaaS que hemos venido contratando, más allá de la infraestructura como servicio, que de alguna u otra manera podemos meter algunos controles de seguridad, pero sí tenemos un reto importante en los accesos a estos servicios SaaS que han empezado a generarse como zetas, ¿no? Para prestar servicios que a día de hoy no teníamos, ¿no? Producto también del crecimiento del modelo de consumo, que también ha cambiado, ¿no? El modelo de consumo electrónico se ha impulsado de una manera extraordinaria. Entonces, requerimos de nuevos canales para la venta, de nuevos canales para comunicarnos con nuestros clientes y nuestros usuarios, y esos canales hay que securizarlos, que hace 2 o 3 meses atrás no pensaríamos que tendríamos esos elementos que probablemente ya habíamos superado, como podría ser canales como la venta telefónica, venta a través de las redes sociales, etcétera, etcétera. Entonces, no solamente es que ha cambiado desde dónde nos conectamos, sino cómo nos conectamos, ¿no? ¿Quién hace de pasarela a nuestra información? Tanto para el tránsito de bienes, productos, como de dinero. La nueva realidad también ha cambiado los medios de pago, ¿no? Lo vemos ahora con, por ejemplo, el caso de WhatsApp, que también está impulsando un medio de pago alternativo, otra pasarela de pago, o distintos players que están entrando en estos canales que requieren que cambiemos ese modelo de confianza, no solamente a nivel del cliente, sino a nivel también del canal, ¿no? Entonces, yo sumaría a la ecuación todos estos elementos, que tomemos en consideración que esta situación actual no vamos a poder recoger redes y cambiar estas nuevas filosofías de trabajo, y que creo que Zero Trust es un facilitador para poder contarle el negocio en un lenguaje que pueda entender, que la seguridad va a ser proporcional a lo que queramos proteger, ¿no? Yo creo, perdona un segundo, mira, y continuando lo que decía Gabriel, dice, la pandemia seguirá, sus efectos permanecen. Nos vamos a quedar con muchas de las cosas que han pasado, aunque ya no haya pandemia. Efectivamente, las buenas y las malas, porque yo creo que el teletrabajo dentro de nuestra sociedad no era un valor, pero a día de hoy podemos ver cualquier medio de comunicación y entre los valores que transmiten las empresas es ahora teletrabajamos por ti, o cualquier eslogan que puedan colocar. Entonces es una realidad que va a ser intrínseca a nuestros modelos de negocio, ¿no? Muy interesante además lo que comentabas, Gabriel, sobre cómo acercarse o hablar también con el negocio, con la dirección de la compañía, para destacar la relevancia de la ciberseguridad y el modelo Zero Trust. Nos puede ayudar con eso. Ignacio, comentábamos antes también, bueno, pues desde la administración pública, ¿qué retos os habéis encontrado y qué opinas de estos principios en los que se basa Zero Trust? Muy bien, bueno, Muchesco ya me ha hecho el resumen de toda la legislación que nos aplican. Yo, para que os hagáis una idea, suelo pasar más o menos un mes al año sin auditado. Entre la ISO 27001, que nos metemos voluntariamente, y el Esquema Nacional de Seguridad a nivel alto, que también tenemos, pues tenemos que mostrar nuestras vergüenzas continuamente, ¿no? Zero Trust al final no deja de venir a recoger aquello que antes estudiábamos, que era la defensa en profundidad, ¿no? Aquello de que no te limites a que ya tienes una capa de protección y asumas que con esa basta y que la siguiente no te tienes que preocupar si en caso de que haya sido vulnerada.
En la época en la que hacíamos pentesting, lo primero era pivotar, ¿no? Una vez que lograbas un acceso, ya te movías lateralmente. ¿Por qué? Porque no habían aplicado un principio de cero trust o un principio de defensa en profundidad de evitar que si ya estabas en un entorno que el administrador había considerado seguro, no tenía contrapisas y te podías mover horizontalmente, ¿no? Esa es la ventaja que transmite Zero Trust. Es otra forma de trasladar que no puedes confiar la seguridad de un activo a que haya otras capas que teóricamente te protejan de un tipo de ataque o de un tipo de actuación, ¿no? Antes hablamos de usuarios, dispositivos y accesos, pero mi antecesor, Gabriel, marcaba muy bien, no podemos proteger todo de la misma manera, ¿no? Entonces, Zero Trust tiene una pequeña trampa intrínseca que los administradores cuando lo aplican tienen que ser conscientes. Cuando alguno suelta, ya no existe perímetro, yo lo veo como una falacia, y una falacia peligrosa. Claro que existe perímetro, solamente que no es un perímetro rígido, no es un perímetro estanco, no es algo que una vez superada la barrera ya tengo que confiar. El perímetro es dinámico, el perímetro tiene que ser proporcional al activo y hacia dónde accede. Si tus perímetros permites que desde un móvil se acceda a la gestión del backup, el perímetro del teléfono móvil tiene que ser muy potente, porque le estás dando un vector de entrada a un atacante que te podría inutilizar toda tu infraestructura de backup a través de un dispositivo móvil que habitualmente está menos protegido. Ahí tienes dos filosofías: o inviertes muchos recursos en proteger esos activos como móviles, o deniegas el acceso y estableces un sistema de acceso mucho más controlado dependiendo de las consecuencias, ¿no? Del impacto que puedan generar. Entonces, estoy de acuerdo en que son eso, usuarios, dispositivos y accesos, pero sí que indicaría que ante palabras que marcan algunos compañeros, no en esta mesa, pero sí que lo he escuchado alguna vez, de Zero Trust, que no tiene perímetro, sí que existe, ¿no? Solamente que lo tienes que establecer de una forma mucho más dinámica, no hay que tener esa rigidez. Yo no hablaría de niveles de confianza dentro de las redes o de los accesos que puedes, sino de niveles de riesgo y de importancia a proteger. Si antes estábamos hablando que a nadie se le ocurre tener el dinero encima de una mesa, sino que tiene que estar en una caja fuerte, lo que voy a tener es un gran control de accesos a esa caja fuerte. Igual no me interesa que esa caja fuerte sea accesible desde el exterior de mi oficina. No, que la pongo afuera porque así cualquiera llega y abre. Igual la tengo dentro de mi oficina y tengo otros elementos de seguridad adicionales, ¿no? Hablábamos de los insiders y habéis hecho un apunte que me ha gustado. El insider no tanto como la acción maliciosa de alguien dentro de nuestra organización, que también, pero que es mucho más limitada por el nivel de exposición, por la cantidad de personas que pueden ejecutar esa acción, como que el insider sea un vector de entrada después de un engaño. Nosotros durante la pandemia hicimos campañas de phishing, que por supuesto levantaban ampollas, porque la gente estaba sobrecargada de trabajo, tenía un montón de problemas y sin embargo llegabas tú y le molestabas y decías, oye, es que has caído, que tenemos este problema, ¿no? Y había que explicarles que un entrenamiento, una situación de alto estrés es necesario. Entonces, quería remarcar eso, que el Zero Trust como una idea de una evolución de la defensa en profundidad, algo que también nos marca el Esquema Nacional de Seguridad, como una idea de no entornos de confianza, sino entornos de mayor impacto. Y si vemos que las redes son entornos de mayor impacto, seguramente cambien nuestra conciencia y aumentemos la seguridad donde tengamos que activarlo. Es decir, si ya estoy dentro, igual tengo que tener todavía más seguridad que fuera, pero porque puedo acceder a más sitios. Antes hablabais de que algunos para el teletrabajo han abierto cosas un poco como pollo sin cabeza, ¿no? Intentando primar el dar el servicio respecto a la seguridad. Eso depende mucho del modelo de negocio de cada uno y de los riesgos que asuma. En nuestro caso no podíamos asumir esos riesgos, entonces hemos primado que el teletrabajo sea de forma segura en función de la cantidad de gente que podía optar a hacerlo, ¿no? Pero bueno, un poco de forma inherente a cada modelo de negocio. En la administración pública también hablamos del modelo de negocio, que a veces choca un poco, ¿no? Y nos adecuamos a ello. No tenemos el mismo nivel de seguridad, en mi caso, pues en un centro de enseñanza secundaria, que todo el mundo os podéis imaginar el nivel de ruido que hay dentro de eso, que en el 061 o en el 112, ¿no? O en un juzgado. Los elementos de seguridad que requieren cada uno de estos entornos es completamente diferente. Entonces, hay activos que uno tiene que ver si merece la pena asumir ese riesgo, ¿no? El apetito del riesgo también es algo variable. No tienes dinero ni recursos para proteger todo por igual, porque pondrías un umbral muy bajo de protección, eso es inevitable. Por lo tanto, si en tu análisis de riesgos, que tiene que ser adecuado al contexto, vas evaluándolo y vas diciendo, oye, pues ahora estamos estableciendo que es necesario primar más el teletrabajo. Tienes que ver si tienes recursos para proteger a todos y a quiénes abres y de qué manera. ¿De qué manera controlas esos usuarios? En algunos casos es importante decir
al dueño de negocio, ¿no? Al responsable de negocio, no podemos abrir esto sin asumir que el riesgo es que nos tumben toda esta parte de la infraestructura. Y si se asume, si se dice esta parte es necesaria, pues que sea proporcional, se reduce. Al final, Zero Trust lo que va es de reducir la exposición, de reducir la superficie o el tiempo de exposición en cada lado. Yo creo que ese es uno de los elementos principales, ¿no? Cómo considerar que todos tus niveles anteriores de protección han fallado y qué puedes hacer en la capa en la que estás de manera proporcional a lo que tienes. Que esa es la clave, de manera proporcional al coste de lo que te lleva, porque si no estarías hablando de una infraestructura maravillosa. Nosotros en nuestro día a día ya nos pasa, ¿no? Una administración pública como el Gobierno de Aragón pues tiene unas 1.800 ubicaciones físicas diferentes y hablamos de unos 55.000 empleados con modelos de negocio totalmente dispares. Los niveles de seguridad os podéis imaginar eso, que no es lo mismo un centro educativo o una oficina rural que en un juzgado o que las urgencias de uno de los grandes hospitales, ¿no? Las máquinas de los respiradores que estén conectadas a las redes no pueden ser accesibles desde el móvil, lo siento. Es así. Hay cosas que vas poniendo capas y que asumes y dices, mira, esta parte está aquí. Y los entornos híbridos que han llegado para quedarse, que algunos ya estábamos en ello, lo mismo. Hay cosas que uno puede subir a la nube, que tiene que proteger, y efectivamente estoy de acuerdo con que pensar que con que esté en la nube ya se encargará el proveedor es un grave error. Y a mí cuando hablamos de gestión de riesgos nunca me gusta delegar, me gusta la palabra compartir, ¿no? De las 4 opciones de análisis de riesgos siempre me gusta tratar como compartir, porque al fin y al cabo es corresponsable y si ocurre algo también estás tú ahí, ¿no? Y en nuestro caso que pueda haber vidas humanas en juego especialmente. Entonces hay activos que están muy bien que estén en la nube, que sean muy accesibles, que todo el mundo pueda, y hay otros elementos que no, que tienes que perder funcionalidades para garantizar la seguridad e ir poco a poco viendo cómo dar más funcionalidades, pero sobre todo teniendo en cuenta que la seguridad es primordial y eso dependerá del valor de cada activo. Fantástico, muchísimas gracias, Ignacio. Ignacio, solo una cosa, ya me encantaría tener clientes tan responsables como tú, todos ellos. Totalmente. La verdad que sí, pero bueno, estamos viendo aquí mucha responsabilidad en términos generales, por no decir todos. Isaac, ¿algún apunte también sobre lo que se ha estado comentando? Sí, un par de apuntes. Bueno, por retomar lo que decía Ignacio, totalmente de acuerdo, el perímetro no es que no exista, simplemente es que está en todos los sitios, ¿no? De hecho, en el modelo Zero Trust lo dice el perímetro everywhere, ¿no? Y al final es que está en todos los sitios. Entonces, es muy importante interiorizar este concepto porque, bueno, ya han repasado los compañeros, han pasado por varios principios del Zero Trust. Yo solo quisiera hacer hincapié en un par de ellos que creo que igual no se han nombrado mucho y bueno, yo también intento ser un poco evangelizador y es uno, de hecho, de los principios, ¿no? De la filosofía del modelo, que al final es la protección de la información, porque la verificación, hemos insistido mucho, fundamental en el modelo, pero también hay otro pilar que es la protección de la información. Y la protección para mí, y en eso intento ser muy pesado porque, bueno, desde hace muchísimos años, ¿no? La criptografía me pareció fascinante cuando comencé a estudiarla, ¿no? En la universidad, y es que el cifrar es una palabra que creo que también tenemos que interiorizar, y es que hay que cifrar, cifrar y cifrar. Y esto creo que hay que explicarlo bien, y para mí el cifrado tendría que ser por defecto, ¿no? Todo cifrado por defecto, y discutamos lo que no al revés, ¿no? Porque al final, bueno, ya creo que sí hemos llegado a un nivel, hemos superado la barrera de que las conexiones, y así digamos, no hay que pelearse mucho por entender que tiene que ser un HTTPS, ¿no? De una capa del socket seguro, ¿no? De comunicaciones, digamos, en tránsito. Bueno, parece que eso ya lo hemos superado, pero es que todavía hay dos dimensiones, ¿no? De la información, que es la que cuando está alojada, ¿no? Que es el at rest. ¿Qué pasa con esa información cuando la almacenamos? ¿Por qué no la ciframos? ¿Y qué pasa cuando la información se está procesando? ¿No? ¿Por qué no se mantiene? Porque hay tecnología, ¿eh? Quiero decir, hay complejidad, pero hay tecnología. Entonces, hemos superado la parte, digamos, de cifremos las comunicaciones, vamos a seguir evolucionando, cifremos los datos cuando estén en reposo, cuando estén almacenados, y tengamos en cuenta también en nuestros desarrollos, en nuestros aplicativos, que la información también tiene que ser protegida cuando se está procesando, ¿no? Cuando está siendo modificada, ¿no? Y eso hay tecnología. Y por último, un apunte también es la importancia de no solo, porque claro,
podemos llegar a un nivel de cierta evolución o de madurez en el que tenemos las medidas de seguridad correctas, las tecnologías adecuadas, un modelo adecuado. Vale, hemos superado esa parte. Pero me pregunto, que creo que es a veces casi el eslabón perdido, ¿no? De, oye, ¿qué pasa con la visibilidad de todo esto, ¿no? ¿Cómo se analiza? ¿Cómo somos conscientes de qué está ocurriendo? Y me ocurre viendo a muchos clientes, ¿no? Que al final hacen grandes inversiones en tecnología, en medidas de seguridad, pero parece que aquello se autogestiona o aquello funciona solo y no hace falta mirarlo, ¿no? Y los datos están ahí, no me lo invento. Más de un 60% de las brechas de seguridad son descubiertas pasado meses en las compañías o en las organizaciones, pública, privada, da igual. Y es muy grave ese dato. O sea, más del 60% pasan meses hasta que se dan cuenta de que realmente tienen una brecha de seguridad. Eso era prepandemia, esos datos, ¿eh? Como decía Mario y algún otro compañero, ¿qué va a ocurrir ahora cuando tenemos a nuestros empleados distribuidos, en entornos distribuidos de zonas hostiles, las viviendas con dispositivos totalmente insecurizados, ¿no? ¿Qué va a pasar con esa visibilidad? Porque al final, ¿qué ocurre? No puedes combatir una amenaza que no puedes ver o no entender, ¿no? Si no la entiendo o no la ves, ¿cómo la combato? Pues es lo mismo, ¿no? Y en eso yo creo que también hay que evolucionar o hacer un poco de fuerza en toda la parte de visibilidad, de análisis, de orquestación y automatización, que bueno, que es lo que nos aporta, ¿no? Servicios de SOC, ¿no? Que al final se basan en sí, en este tipo de tecnología, correlemos los eventos, porque es cierto que, digamos, el crecimiento es exponencial de dispositivos, sistemas, servicios. Es inmanejable tener operadores mirando los logs, eso es inmanejable. Pero no nos podemos olvidar de ello. Pues actuemos, quiero decir, seamos ambiciosos en la automatización y la respuesta ante incidentes, ¿no? Que creo que es fundamental para esa prevención, como decía uno de los compañeros, que ya no solo sea detección, sino que vayamos a la prevención o una seguridad proactiva, ¿no? Fíjate que a mí, por poner un ejemplo, toda la información que nosotros generamos en Checkpoint por defecto va cifrada. Y si en algún momento intentas enviar hacia afuera alguna información que no esté cifrada, el sistema te lo para y te dice, ¿por qué? Claro. Ahora tú di por qué esta información que va hacia afuera no está cifrada. Correcto. Le das notificación y si lo que estás diciendo no es correcto, pues entonces vas a asumir tú personalmente los daños y riesgos de lo que has hecho. Simplemente el que cada uno tenga que firmar ese tipo de... la autocensura de ese tipo de compartir información aumenta el nivel de seguridad de forma exponencial. Totalmente, haces corresponsable, ¿verdad? Al usuario, al final lo estás involucrando, ¿no? En esa corresponsabilidad, ya no es el usuario, bueno, las medidas son de la compañía, ¿no? Ya es, oye, es que ahora estoy poniendo yo mi nombre, claro. Con el tema de que todo por defecto está cifrado, o sea, que tú tienes que hacerlo no cifrado a propósito, o sea, ex proceso tengo que no cifrar la información de una forma consciente y, por tanto, yo ayudo al usuario a cumplir las normas. Claro, claro. Solo le digo, ojo con lo que estás haciendo, que no lo estás haciendo bien. Desde luego, Mario, para que se lo piensen un par de veces y que también sean conscientes de la importancia de la seguridad, ¿no? Como habéis estado contando, pues esa responsabilidad compartida, compartirla también con los propios usuarios y empleados, que, bueno, que tienen que ser responsables tanto dentro como fuera de la compañía. Al final, si adquieren unos buenos hábitos, los van a tener allá donde estén. Queríamos hablar también de algunos mitos bueno, que seguro que habéis escuchado alguna vez, como por ejemplo que Zero Trust genera una mala experiencia de usuario. A ver si lo habéis escuchado o no. ¿Qué opináis de esto y todo lo anterior? Jorge, por favor. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Desde luego es justo lo contrario. Lo que pretende Zero Trust es simplificar al usuario el acceso a los recursos. ¿Por qué? Porque accede de la misma manera, esté en la oficina, esté en la red de su casa o esté en el apartamento de vacaciones teniendo que trabajar o teniendo que hacer X, Y, Z, lo que sea, ¿vale? Lo que persigue Zero Trust es precisamente homogeneizar completamente cómo acceder a los recursos, de qué manera, para que el usuario sea completamente transparente. Es decir, el que menos va a notarlo es el usuario. Quienes sí lo van a notar son todos los equipos de gestión de infraestructura, de aplicaciones y demás, porque son los que tienen que adaptar mucho todos sus procesos para que eso funcione de forma correcta, ¿vale? Pues aquí nos estamos metiendo muchísimo en la parte de identidad,
de gestión de accesos, infraestructura, comunicaciones. De hecho, lo ha mencionado antes Fernando, Google, dentro de los documentos que tiene publicados acerca de Beyond Core, que es su aproximación a Zero Trust, tiene uno en concreto que es experiencia de usuario. Y una de las cosas que indica en ese documento que llama mucho la atención es que los nuevos usuarios que se unen a la compañía, lo primero que hacen es pedir un acceso VPN, porque entienden que este es el proceso normal de acceso en remoto a los recursos de la empresa. Y ellos en el onboarding que les hacen, no lo necesitas, solo necesitas esta evaluación porque tienen un procedimiento de inventariado de equipos importante, de plataformado de equipos, digamos que aseguran la confianza del equipo inicial y la verifican constantemente. Entonces el usuario coge, abre su equipo, tiene una extensión, en este caso evidentemente con Google Chrome, y les indica, puedes acceder a lo que tus permisos asociados a tu usuario te da acceso. Y es completamente transparente. Y me hace gracia, me ha hecho mucha gracia cuando esto de que el usuario se ve impactado porque es más complejo para él, porque es exactamente justo lo contrario. Y sin duda, cualquier empresa que se tenga o que se esté planteando la adopción de este modelo, lo primero que tiene que pensar es en el usuario. Varios compañeros lo han mencionado, me ha parecido muy, muy bueno el matiz de Fernando de nuevo respecto a los insiders que en muchas ocasiones no lo saben que lo son. Primero, porque pueden haber comprometido su equipo y hacen esas acciones maliciosas, o segundo, por desconocimiento puro, como decía Chesco, oye, que es que me he cogido información clasificada y me la llevo a mi casa, oye, es que tengo que trabajar. Pero es que los usuarios no son conscientes de que eso que han hecho pone en peligro a la empresa. Y aquí es donde entra también, porque la seguridad, como siempre, no hay una bala de plata, Zero Trust es simplemente una capita más, una aproximación más, pero la concienciación a los usuarios es imprescindible. Son la primera barrera de defensa en cualquier circunstancia, porque son por los que van a ir, porque es mucho más sencillo atacar, como ha comentado también en este caso Mario, es mucho más sencillo atacar a un usuario que atacar a la empresa. La empresa tiene todo su perímetro, vamos a poner muy entre comillas, ¿no? Debido al debate que puede generar, pero tienen bastante bien securizados sus infraestructuras, pero los usuarios, ese es el vector de entrada principal, lo lleva siendo desde que el correo es correo y llegaban las estafas nigerianas y demás. Es que llevamos con el correo electrónico 40 años y seguimos cayendo exactamente lo mismo. ¿Pero por qué? Porque los usuarios siguen sin entender y siguen sin saber. Y aquí una autocrítica muy grande a nosotros, los profesionales de la seguridad, y es que no sabemos explicar las cosas para que las entiendan. No podemos hablarle a un usuario, no, pero tú es que tienes un riesgo, si compartes estos datos, entonces dentro de 5 años es posible que alguien... No lo entienden, hay que hablar su idioma y muchas veces nos es muy difícil abstraernos de toda la parte técnica, abstraernos de toda la complejidad que tienen nuestros sistemas para que los usuarios lo entiendan. Y eso es primordial. Un usuario concienciado, un usuario que entienda qué tipo de información maneja, un usuario que sepa cuáles son las joyas de la corona. Todos nosotros aquí lo sabemos, pero tú a un usuario de cualquier empresa a nivel internacional le preguntas qué tipo de información manejas en tu empresa, no lo sabe, porque nadie se lo ha dicho. Y a veces vas a políticas de clasificación de información de empresas, yo de mi ámbito, de mi bolsa pasada de consultor, y ves 7.000 clasificaciones distintas. Nadie las va a entender, nunca. Los va a entender los profesionales, pero el usuario, no tengo ni idea. En el momento que tienes más de 3, 4 niveles como mucho, se pierde completamente. Entonces, hay que involucrar al usuario y hay que pensar en el usuario cuando se hacen todo este tipo de cosas. Es un cambio de mentalidad muy grande porque hace 7, 8 años atrás lo que se pretendía es que el usuario no haga nada, es un usuario tonto, tú haces esto así y ya está, y se acabó. Y esa mentalidad tiene que cambiar completamente, hay que involucrarles y ellos se tienen que sentir importantes en el hecho de que están ayudando a proteger a la empresa. Es la única, al menos es la única aproximación que yo he visto que ha sido eficaz. Muchas veces lleva más tiempo, no es un resultado inmediato, es mucho más laborioso, hay que trabajarlo, las diferentes iniciativas de concienciación no pueden ser hago un ejercicio de phishing y ya está. ¿Por qué? Porque te pueden llamar por teléfono. Los fraudes del SEO que estamos viendo, que se han visto en los últimos 2 años, que a nosotros nos parecen, pero hombre, pues es que esto es como el timo de la estampita. Es que tampoco es así. Pero, por ejemplo, el fraude del SEO con la empresa municipal de transportes de Valencia, que estamos hablando de que fueron muchos millones de euros. ¡Millones de euros! Y claro, los atacantes no se detienen a, oye, que te llamo y que me tienes a hacer transferencia y ya está. No, crean un ambiente, crean un caldo de cultivo para generar esa sensación de urgencia. Saben cuándo la persona responsable a lo mejor no va a estar accesible, pues para que le caiga toda la presión a esta otra persona que dice, espera que voy. Y ya está. Eso nuestros mayores dentro de nuestras empresas no entienden que los atacantes se lo montan de esta forma porque ven beneficio. Y necesitamos nosotros hacerles ver
que la concienciación es importantísima. Y en este caso Zero Trust yo creo que va a ayudar mucho cuando las empresas sean capaces de adoptarlo, si es que lo hacen, pues porque es complejo, sobre todo si las empresas tienen ya muchos años, en empresas jóvenes, mucho más ágiles, mucho más dinámicas, mucho más acostumbradas a trabajar en cloud, entendiendo lo que es, no como otras empresas que tienen el cloud y, como bien decía Isaac, no saben lo que es, no saben las implicaciones que tiene y demás. Pues, en resumen, Zero Trust no va a ser para nada un impedimento hacia el usuario, todo lo contrario, va a ser mucho más uniforme y mucho más homogénea su forma de conectar. Y dos, hay que involucrar al usuario, siempre para que entienda qué es lo que hace, cómo lo hace y cómo puede proteger a la empresa. Pues fantástica reflexión, Jorge, sin duda, de cómo hay que involucrar a ese usuario, porque sin duda, como decías, se suele decir que es el eslabón débil, pero la verdad es que me gusta mucho más considerarle esa barrera, ¿no? Modesto, ¿qué consideras sobre todo lo que se ha estado comentando y estas últimas reflexiones? Bueno, pues retomo lo que dice Jorge de la concienciación, porque me parece una de las partes más olvidadas y más fundamentales de la seguridad, pero no solo por evitar que el usuario sea víctima de un ataque de por sí, sino porque a todos nos pasa que cuando nos ponen una norma, si no la comprendemos, es mucho más difícil que la cumplamos a rajatabla. Los usuarios, si encuentran una barrera y no entienden por qué esa barrera está ahí, van a intentar saltársela. Y al saltársela, lo que van a hacer es abrir un agujero de seguridad mucho más grande que el que estábamos tapando con esa barrera. El ejemplo que se pone siempre, el típico post-it con la contraseña pegada en el monitor. Eso solo pasa porque el usuario no es consciente del riesgo, del impacto, de lo que puede pasar cuando hace eso, y tampoco entiende muy bien todas esas meganormas que le ponemos respecto a las contraseñas, la complejidad, el cambiarlas, etcétera, etcétera. El que el usuario comprenda la situación, yo creo que es la base fundamental, mucho más que la tecnología, es la base fundamental de la seguridad. No voy a hablar de Zero Trust porque en realidad ni siquiera de ciberseguridad. Hablamos de seguridad con mayúsculas, de seguridad en todos los ámbitos. El usuario tiene que ser consciente de lo que está manejando, del dato que está manejando, como decía Jorge también, y de la importancia de todo esto. Y respecto al mito de la mala experiencia de usuario, con esta concienciación se mejoraría bastante, pero tampoco es exclusivo de Zero Trust. En realidad es un mito que viene también muy de atrás y tampoco del mundo de la ciberseguridad, sino de la seguridad en general. Es decir, al usuario cuando le pones trabas, pues le molesta, le impide su trabajo, él tiene su cabeza, digo trabas entre muchas comillas porque no tienen por qué serlo, pero él tiene sus objetivos que le marca su jefe y digamos que la seguridad para él es un estorbo. Uno, porque no lo comprende, pero también a mí me gusta mucho tirar piedras sobre nuestro propio tejado, que también es verdad que parte de nuestra obligación es hacer que el usuario comprenda todo esto. Pero también se ha tendido mucho a implantar la seguridad, ¿cómo lo diría? Mal, por resumir, mal. Echando un poco la vista atrás, todos hemos estudiado los tres pilares de la seguridad: confidencialidad, integridad, disponibilidad, pero nos olvidamos muchas veces de que, aunque en el análisis de riesgos nos diga que el equilibrio perfecto para estas tres variables es diferente para cada activo que tenemos en la empresa, nos olvidamos muchas veces de que también es diferente en cada momento histórico de la empresa. Es decir, antes se dijo, esto no es un producto. La seguridad en general no es un producto. La seguridad es un proceso. Entonces, la situación va cambiando y no podemos plantearnos una solución para toda la vida. Yo siempre me gusta poner símiles y, aunque no me gusta mucho el fútbol, como a casi todo el mundo le gusta, suelo utilizarlo bastante. Y yo siempre me planteo qué pasaría si el entrenador de un equipo de fútbol organiza la estrategia de un partido, coloca a los jugadores cada uno en su sitio donde considera que es mejor y durante todo el partido los jugadores no se mueven. Bueno, pues evidentemente el equipo contrario lo va a tener muy fácil,
porque si los jugadores no se mueven, los esquivo y meto gol facilísimo. Si permito que los jugadores se muevan, pero les tapo los ojos, pues he avanzado un poco, permito que se muevan, está muy bien, pero los jugadores no saben dónde están los jugadores del equipo contrario, no saben qué están haciendo y al final me van a meter gol igual. Que es un poco lo que hablaba Isaac antes de la monitorización, de la detección, de la velocidad de detección. No podemos esperar a detectar una intrusión 6 meses. No es que esperemos, pero es que es lo que está pasando. Estamos tardando muchísimo en detectarlo. Y luego, una vez detectado, tenemos que estar preparados para reaccionar. Tampoco serviría de mucho estar viendo el partido desde las gradas y no poder ir a quitarle el balón al contrario. O sea, tenemos que estar preparados para detectar a tiempo y para reaccionar a tiempo. Y esas son las bases que se nos olvidan casi siempre. Sí que es verdad que los tiempos son más largos en nuestro caso que en el de los atacantes. Tenemos nuestro trabajo, nuestros impedimentos, nuestras reglas, las normas que nos obligan, las leyes que nos obligan. A veces estamos muy distraídos con muchas cosas y no prestamos, no tenemos tiempo para estar todo el día pendientes de la seguridad. Ahí es donde nos ayuda la tecnología, pero tenemos que partir de una mentalidad. Y cuando hablamos de Zero Trust, yo también, volviendo a tirar la piedra contra nuestro tejado, hablamos mucho también de la confianza, entre comillas, hacia los usuarios. Y nos olvidamos muchas veces de que nosotros somos usuarios, de que los administradores de sistemas son usuarios y, bueno, supongo que a vosotros no os pasará a ninguno, pero yo en las auditorías que hago, y suelen ser auditorías técnicas, pentesting, etcétera, etcétera, y en los análisis forenses de respuesta a incidentes también me pasa, al final lo que te encuentras muchas veces es que hay unas medidas de seguridad, sobre todo, por ejemplo, de gestión de identidades, mucho más potentes para los usuarios que para los administradores de sistemas. Yo me he encontrado, y corregirme si a vosotros no lo habéis visto nunca, yo me he encontrado contraseñas de administrador de sistemas que sirve la misma contraseña para todos los sistemas, que todos los del departamento de informática la conocen y que lleva años sin cambiarse. Si les estamos pidiendo a los usuarios gestionar sus contraseñas de otra forma, nosotros que tenemos acceso a muchas más cosas, deberíamos cuidarnos todavía más y no menos. Entonces, yo creo que también ahí nos falta un poco equilibrar. Ahora mismo hay muchas tecnologías que nos ayudan a equilibrar todo esto y precisamente Zero Trust se basa en muchas de ellas o utiliza muchas de ellas, pero al final lo que tenemos es que pensar un poco como el delincuente, como el atacante. El atacante le va a dar igual si acaba de pasar el auditor de la 27.000 o del Esquema Nacional de Seguridad y todo estaba bien para él, le va a dar igual si tenemos muchas medidas. El atacante lo que va a buscar es un agujero para entrar y no va a cumplir normas y le va a dar... A mí me pasa muchas veces, por ejemplo, a la hora de hacer un pentesting, que te excluyan la ingeniería social, por ejemplo. Ostras, pero si los atacantes es su principal herramienta, ¿por qué no lo probamos? ¿Por qué ponemos medidas de seguridad y luego no hacemos simulacros a ver qué pasa, a ver cómo reacciona la empresa y cómo reaccionan esas medidas ante un ataque más o menos real? Evidentemente no lo vamos a hacer real, pero nos cuesta mucho, y yo creo, personalmente, nos cuesta mucho fundamentalmente porque nos gusta pensar y dormimos más tranquilos por la noche pensando que está todo bien. Y si alguien nos ataca, aunque sea de mentira, aunque sea intentando evitar impacto y tal, y nos dice y nos saca los colores, pues a nadie le gusta. Pero es necesario. Yo creo que es algo que tenemos que acostumbrarnos a hacer. No podemos olvidarnos de que los dispositivos son vulnerables, los usuarios son vulnerables y nosotros también somos vulnerables. Pues a mí me gustaría hacer un comentario de lo que has dicho, y empezando por el principio, no se puede hacer seguridad contra los usuarios, sino con los usuarios.
hay que involucrarlos en todo este proceso de seguridad. Luego, no hay que minusvalorarlo a los usuarios. Un usuario es capaz de hacer una transferencia bancaria con el móvil. Es informáticamente lo más complejo que existe, hacer una transferencia bancaria. No hay nada que requiera tantos pasos usuarios, password, clave, SMS, cuenta, 20 dígitos para la cuenta del otro. Es lo más difícil que existe y los usuarios son perfectamente capaces de hacerlo, ¿eh? Lo único que lo hacen porque hay un valor añadido. ¿Cuál es la alternativa a no hacerlo así? ¿Ir al banco? Eso sí que lleva tiempo. Y por tanto, tienen que percibir ese beneficio en las cosas que hacen. Y si tú les das el beneficio, van a ser capaces de hacerlo. Y en última, de los administradores. Nosotros hay un parámetro que utilizamos y uno es la seguridad percibida y otra es la seguridad real. Y ahí existe un gap enorme que genera un agujero tremendo, tremendo, de dónde crees que estás y dónde estás de verdad. Y añadiéndole ahí un último ingrediente, que es una de nuestras filosofías, es hay que dejar de detectar y empezar a prevenir. Yo no quiero guardias de seguridad que me avisen de que me están robando. Por favor, si me están robando, para al ladrón. No me digas que me ha robado. Eso también es un cambio que hay que empezar a hacer. Las medidas de seguridad tienen que ser efectivas, reales y en el momento. Y después puedo detectar, puedo ver, puedo hacer análisis, todos los análisis forenses y visibilidad y toda la que queráis. Pero por favor, que si lo puedo parar, páralo. Sin duda. Sí, perdona un momento. En línea con lo que dice Mario, un breve apunte, Mónica, perdona. Estamos hablando de cosas que son necesarias, pentest, detección de incidentes y demás, pero creo que Zero Trust no va de eso. Creo que Zero Trust va, como comenta Mario, de medidas preventivas. Es decir, está bien tener las medidas reactivas cuando me han entrado, eso no lo descartamos, pero Zero Trust precisamente va antes que todo esto. Intenta establecer unas medidas de prevención para evitar esos incidentes, ¿vale? Mediante todo lo que hemos estado comentando y demás. Y eso apunte respecto en línea con lo que decía Mario. Y otra cosa que me había apuntado también respecto a lo que dice Modesto, el tema de las contraseñas y demás también es algo que evidentemente está ahí y nos pasa mucho. Incluso Zero Trust también se centra en eso, para mejorar en cierto modo la experiencia de usuario, que es estableciendo un sistema de single sign-on para toda nuestra infraestructura. Entonces, creo que está bien todo lo que se ha comentado de incidentes y demás, pero no perdamos el foco de que Zero Trust está delante de eso. Está como medidas preventivas para evitar todas estas acciones. Luego, evidentemente, hay que hacer sus pentests, hay que tener un buen modelo de gestión de incidentes, hay que establecer agentes en los equipos, que eso sí que es una cosa que yo veo carencias en Zero Trust, ¿no? El equipo está muy bien. O sea, meto bien las medidas preventivas arriba, en la nube, para dejar que me excedan, pero ¿qué pasa con mi equipo local? Entonces, ahí la solución podría ser meter unos agentes que me permitan esa seguridad en local y en base a esos agentes establecer un buen sistema de monitorización, pero ojo, como medida preventiva, no como medida reactiva ante un incidente que ha sucedido, ¿vale? Perdonad, era simplemente este par de apuntes. Bueno, yo, si me permites... Disculpadme, por favor, porque perdón. Gabriel nos va a abandonar ahora. Quería darle paso rápidamente. Y luego, por favor, José Manuel, que era el siguiente en participar, que todavía no ha participado. Y luego seguimos con este debate tan interesante. Gabriel, por favor. Sí, bueno, primero que nada me disculpo, pero tengo otro compromiso ya, voy un poco tarde. Quería agradecer, por supuesto, vuestra invitación y simplemente dejar un apunte final por mi lado, que yo creo que todo este enfoque Zero Trust y toda la problemática que estamos tratando en la mesa nos afecta a nosotros. Hemos generado mucho debate sobre todo lo que está en el entorno, pero creo que internamente nos lleva a una reflexión de las cosas que podríamos mejorar, ¿no? Hemos hecho mucho debate a nivel del usuario final, por ejemplo, pero el usuario final es nuestro primer mecanismo de defensa, es parte del Zero Trust, porque lo que buscan es la información que tiene el usuario de alguna manera, contraseñas, información o cómo transformar esa información en valor. Entonces, hay que, yo creo que transmitirle la realidad al usuario de que lo necesitamos en el carro. El otro valor efectivo que, si bien la seguridad busca ser lo menos intrusiva, vamos a ser intrusivos realmente, porque vamos a meter segundos factores de autenticación, vamos a intentar buscar clientes, vamos a hacer cosas, pero si explicamos el por qué lo hacemos y
y lo engranamos en nuestra infraestructura tecnológica y de negocio, no tiene por qué extrañar. El problema está en transmitir un mensaje equivocado, en decir, nosotros no vamos a hacer absolutamente nada. Todo lo contrario, vamos a poner esas barreras, esos boundaries para que realmente mitigar esos riesgos, ¿no? Y el último comentario que también quisiera dejar en la mesa y lanzarlo la bomba e irme, creo que también cambia el modelo de los distintos players tecnológicos que están, porque cambia el modelo de licenciamiento, cambia el modelo de servicio, los recursos que tenemos también son limitados, y ahí yo creo que también hace falta que se sume al carro todos los players de seguridad. El modelo de licenciamiento no puede ser el mismo tradicional, porque nos ha cambiado completamente el elemento. Ya un usuario no simplemente se conecta de un ordenador local y vamos a un ordenador contra una licencia. Pues tiene el ordenador de casa, va a tener que tener dos equipos probablemente, uno el de casa y otro en el trabajo donde tenga el acceso. Tenemos los dispositivos móviles, etcétera, 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 distintos browsers. Entonces, o evoluciona la industria también en este sentido, o vamos a vernos con una menosvalía bastante importante para poder proteger todo el perímetro, ¿no? Y bueno, finalmente darles las gracias y decirles adiós. Muchísimas gracias, Gabriel, de verdad, por tu tiempo. Te despedimos aquí y continuamos con Jesús Manuel. Como decía, todo lo que has escuchado ya, haz una valoración, por favor. Y otro mito que queríamos añadir, además del anterior que se ha explicado, es si Zero Trust realmente significa no confiar en los empleados o significa otra cosa. ¿Qué opinas, José Manuel? Bueno, yo creo que de todo lo que pueda decir ya más o menos se ha dicho de una manera u otra, ¿no? Pero me quedo respondiendo a esa pregunta ha hecho Mario, un par de comentarios interesantes cuando decía que Zero Trust era más que un producto, más que otra cosa, era una filosofía, ¿no? Y cuando hacía la anotación también de que el 60% de los incidentes de seguridad que tenemos en las empresas nos vienen por culpa, más que por culpa o a través de los empleados, ¿no? Entonces, en ese sentido, respecto a tu pregunta de, oye, no se puede confiar en los empleados, Zero Trust no va de eso. Yo creo que va más de no delegar en los empleados la responsabilidad de la seguridad. No el hacerlos responsables, ¿no? En definitiva, la medida en que ha cambiado la forma en que los empleados trabajan con las aplicaciones que están, bueno, pues estar en cloud, hablábamos de los móviles, del IoT, o sea, simplemente pues ha cambiado, ¿no?, la forma en la que tenemos que protegernos. Y eso hace que sea muchísimo más difícil. O sea, Zero Trust habla de un cambio de paradigma en la forma de proteger nuestras empresas, nuestros datos, que es muy importante, y nuestros empleados. Decía también Mario antes que ponía el ejemplo del dinero, ¿no? Que a nadie se le ocurriría dejar el dinero ahí encima de una mesa porque confiamos en nuestros empleados. Y que si el dinero es importante, el dinero es importante, evidentemente, pero quizá los datos de la organización es probablemente incluso más importante que el propio dinero, ¿no? Porque en el momento que una empresa tiene una brecha de seguridad y pierde información, realmente está poniendo en peligro su negocio, su propia supervivencia como empresa. Y bueno, en definitiva, hablábamos también del tema del perímetro, que discutíamos de si existe perímetro, si no existe perímetro, si existe pero está difuso. En fin, en definitiva, el cambio es evidente, ¿no? Que es que ya no nos basta como nos bastaba hacía unos pocos de años con tener un firewall y ya estábamos todos tranquilos, ¿no? El Zero Trust lo que dice es que, en definitiva, hay que trasladar la seguridad a los datos, a la identidad, lo que no significa que no tengamos que proteger, evidentemente, nuestros activos. O sea, eso hay que seguir protegiendo la red, un servidor físico, etcétera, ¿no? Y después también se mencionaba alguien, alguno de los compañeros, el problema que tenemos con los usuarios administradores. Yo estoy de acuerdo, o sea, me parece que era Modesto el que lo decía, ¿no? Que nos empeñamos en poner barreras a los empleados, a poner el doble factor, a poner la complejidad de la contraseña, que le caduque cada mes, cada 2 meses, lo que queramos, y sin embargo tenemos compañeros en los equipos de administración pues con contraseñas que no cumplen la política de calidad o que no caducan, etcétera. A mí se me ha dado la circunstancia de que a mí, por ser CEO, me querían dar acceso a todo. Yo no necesito acceso a todo, yo necesito acceso a lo que tengo que hacer para mi trabajo. Yo no tengo por qué entrar en la sección del gestor documental que pertenece al departamento financiero. ¿Yo para qué tengo que entrar ahí? Eso al final no deja de ser un problema, ¿no? En definitiva, también lo hemos ido comentando, ¿no? Un esquema de seguridad basado en Zero Trust
Al final hablamos de verificar o sea, de controlar al usuario, ya sea con políticas de doble factor, como lo queramos hacer, verificar el dispositivo, que el usuario esté conectado desde un equipo en el que podamos confiar, que esto se añade ahí la problemática que tenemos ahora con el COVID, ¿no? Y evidentemente, pues gente que está cediendo, gente que está mandando, empresas que están mandando a sus empleados a teletrabajar y a teletrabajar pues con el equipo compartido con el que su hijo después juega a Fortnite, ¿no? Bueno, y el principio un poco que decía antes, ¿no? Del privilegio mínimo. Oye, yo por ser CEO, o yo por ser director general, o yo por ser responsable de calidad, eso no significa que tenga acceso a toda la información que tenga la empresa. Tenemos que ser muy rigurosos con eso, ¿no? Y bueno, y también me parece que era Modesto el que cuando hablaba del ejemplo del fútbol, ¿no? Yo creo que es muy importante aprender y adaptarse, ¿no? A los cambios que se van produciendo a nivel, digamos, conceptual, pero también en eso nos ayudan mucho pues, los fabricantes, ¿no? Con tecnologías basadas en inteligencia artificial, etcétera, ¿no? En definitiva, bueno, esa es mi reflexión, que bueno, un poco ya se ha ido comentando en todas las exposiciones de los compañeros, ¿no? Fantástico, José Manuel, muchísimas gracias. Pues ahora durante los próximos minutos que nos quedan, que sabemos que tenéis siempre mañanas bastante ajetreadas, por no decir las 24 horas, ¿no? Damos paso a un debate abierto, a quien le apetezca. Sé que había también intervenciones, no me he podido fijar quién, pero bueno, el siguiente debate pues acerca de todo lo que se ha comentado, apuntes y reflexiones que queráis dar y poner también otro tema sobre la mesa, que es por dónde se debería empezar, por dónde debería una compañía comenzar a implementar esta estrategia Zero Trust. ¿A quién le apetece comentar? Yo mismo empiezo. ¿Esto? Sí. A ver, estamos hablando todos más o menos de lo mismo y Isaac ha puesto el foco en algo que yo considero muy importante y es la velocidad. Yo creo que lo primero que debemos hacer nosotros es pararnos, o sea, sentarnos y ver hacia dónde queremos ir. ¿Qué camino necesitamos recorrer para llegar a esa meta? Porque estamos yendo muchas veces como pollos sin cabeza. La propia velocidad que lleva el mundo, la pandemia, los usuarios en remoto, la nube, todo lo que queramos, pero tenemos que sentarnos y esa velocidad que Isaac ha puesto el foco, tenemos que reducirla y por lo menos tener claro nosotros hacia dónde queremos ir. Yo que eso lo considero el primer paso y fundamental. Después, ha estado hablando Jorge de ello, ha puesto el foco, considero la concienciación fundamental. A mí me gusta más hablar de educación a los usuarios, no tanto de concienciación, porque da la sensación de que ponemos el foco en los usuarios cuando realmente los obligados y los responsables somos nosotros. Entonces, por eso me gusta más hablar de educación, pero es fundamental lo que ha dicho Jorge. Muchas veces, en la mayoría de los casos, la seguridad, por mucho que pongamos nosotros, depende de la decisión de un usuario, de darle clic a una URL que le ha entrado por un correo electrónico. Después podemos tener nosotros detrás nuestros proxies, nuestras cosas para parar eso si el usuario decide mal, pero es el usuario en primer término el que toma esa decisión. Y por último, me gustaría también hacer hincapié en la segmentación, la considero fundamental. Y más que segmentación, microsegmentación. Segmentar es contener. Si tenemos un problema y no estamos segmentados, no tenemos esa microsegmentación, tenemos un problema grande. Si tenemos un problema y estamos microsegmentados, el problema no lo vamos a evadir, pero tenemos un problema más pequeño. Yo, esas tres cosas serían lo primero en lo que pondría el foco. Después también tengo por aquí anotado que ha dicho también Isaac que hay tecnología. Cierto, tenemos la tecnología. Yo creo que el problema de la ciberseguridad es conceptual. La tecnología la tenemos, pero el concepto no somos capaces de hacerlo llegar a la alta dirección. Tenemos nosotros los conocimientos, pero ese problema conceptual de hacer escalar la seguridad a la alta dirección y situar la ciberseguridad dentro de los organismos de dirección, de los consejos de direcciones que tendréis en las organizaciones y a nuestro nivel dentro de gerencias y demás, lo considero también fundamental. Y eso serían los tres aspectos que tendríamos que
Después también, y ya por finalizar de todo lo que he ido aquí anotando, también de Isaac, que parece que le he hecho ahí un scouting, ha dicho que los gobiernos necesitarían también dar un paso adelante y digamos, legislar y ayudarnos. Cierto, muy cierto. Dentro de las administraciones públicas, Ignacio sabrá también, a través del CCNSER, que depende del Centro Nacional de Inteligencia, existe un catálogo de productos STIC que a nosotros nos ayuda muchísimo. Y todo eso que demanda Isaac y que es cierto, nosotros lo tenemos fácil a la hora de publicar cualquier pliego. Decir, oye, la gente del CCNSER ha hecho su trabajo, ha evaluado a gente como Mario, como de su empresa, Checkpoint, no voy a decir más vendors porque hay unos cuantos, estáis ahí en el catálogo, nosotros nos evadimos, hay gente por detrás del CNI, del Centro Cristológico Nacional, que ha hecho esa evaluación y ya nos fiamos. Nosotros en nuestro pliego ponemos esto y digamos que ese problema en el que Isaac puso el foco y que es fundamental, ya lo tenemos cubierto. Ignacio. Bueno, casi un poco por alusiones. Esto que comentaba Chesco sí que es muy importante, pero no solamente para el entorno público, que nos obliga a la ley, los que estamos en nivel alto del Esquema Nacional de Seguridad, sino para el entorno privado. Y no hace falta que solamente sea con el CCN, que también tiene sino también pensemos en el Common Criterial, ¿no? Hay una ISO y hay una serie de laboratorios que lo que hacen es coger un producto, someterlo a una serie de pruebas y evaluar de forma externa qué vulnerabilidades han encontrado en ese producto. Yo sí que animaría a los fabricantes a sumarse a esa línea. La administración es verdad que exigimos este tipo de elementos, pero lamentablemente no podemos exigirlo en todos los pliegos porque no todas las tecnologías tienen suficientes jugadores certificados en esta línea, ¿verdad? Que lo que te permite es decir, si yo cojo este producto, al menos sé que unos terceros le han estado dando vueltas para ver qué encontraban, ¿verdad? Es un poco el pentesting, pero a nivel de producto, no a nivel de aplicación autogestionada, porque desde luego ninguna administración y ninguna entidad privada tiene los recursos suficientes para estar testeando continuamente todo lo que compra, ¿verdad? Por último, y antes de marcharme, que ya os tengo que dejar, sí que me gustaría hacer una pequeña y muy breve reflexión respecto al usuario, porque veo que aquí hay dos filosofías, que es ¿concienciamos o consideramos que el usuario no es fiable, ¿verdad? El usuario es un poco como el antivirus. Todo el mundo consideramos, o casi todo el mundo consideramos que es necesario tener el antivirus porque te quita la mayor parte de la morralla, utilizando un lenguaje un poco más vulgar, ¿verdad? Te puede quitar un porcentaje alto de incidentes de seguridad, el 80% de malware. Pero si a día de hoy alguno piensa que con tener un antivirus está su equipo seguro, bueno, clamaría al cielo. Todo el mundo sabemos que hay muchas formas de evadir un antivirus tradicional. Entonces, la concienciación es algo similar. Tú inviertes mucho en concienciar, en educar a tus usuarios para evitarte la morralla de los incidentes de seguridad. Pero tienes que aplicar un sistema que permita resistir a una acción maliciosa de ese usuario si quiere, si no quiere, pero se ha visto comprometido de forma inconsciente o si se ha visto comprometido de forma consciente, ¿no? No esperar a este cisne negro que puede ser una pandemia. Yo mi protocolo de actuación ante accesos físicos, ¿no? Ante problemas físicos, incluía el estado de alarma ya era de septiembre. Y solamente que más que para pandemia estaba pensando, pues acaso alguien venía con un arma y condicionaba a uno de mis administradores y decía, y ahora me tumbas este hospital. Yo tengo que tener un sistema para que alguien condicionado fuera de su voluntad o sin saberlo o porque quiere a mala leche, porque tiene algún tipo de odio, mi sistema sea resiliente a esa acción maliciosa. Es verdad que en la medida de lo posible, Zero Trust estamos hablando antes de que ocurra. Hay algunos planes que por coste no te puedes permitir el lujo de hacerlo antes. Hay entornos que no merece la pena gastar el dinero, el esfuerzo que asumes que son comprometidos y que lo que tienes son medidas reactivas, ¿verdad? Eso tienes que ir ponderando. Por eso el análisis de cómo de probable es o no es fundamental. Entonces, yo creo que no son dos posiciones excluyentes. No confiar en tus usuarios no excluye no educarles, ¿no? Si tú les tienes educados, si tú les tienes preparados, te vas a reducir gran parte de un trabajo que de otra manera luego lo vas a sufrir, ¿no? Que vas a tener. Entonces, bueno, y sin más, pues muchas gracias por la mesa, pero lamentablemente os tengo que dejar. Un placer a todos. Muchas gracias, Ignacio. Me gustaría contestar por las alusiones. Nosotros, por ejemplo, estamos haciendo un esfuerzo enorme por meter productos en el CSTIC y que todo el catálogo de productos esté homologado, pero es un esfuerzo grande para hacer, para meter, para que te los evalúen, costoso en tiempo y dinero.
para hacerlo. Sí que hemos conseguido y estamos ya prácticamente presentes en todas partes y con casi todo. Pero vamos, que es un proceso que os puedo asegurar, no dices, mañana quiero estar en el stick y pasado estás. No. Y además, con la rotación de productos y de tecnologías que vamos sacando, es un esfuerzo consciente y de largo plazo. Pero sin embargo, sí que hemos valorado la importancia de hacerlo y ahora si tú miras en el catálogo estamos en muchísimas partes del CSTIC como una de las tecnologías recomendadas. Sí creemos que además, no solo por sector público, porque estamos promocionándolo también en el sector privado, de, por favor, si las normas que pone el CNPIC y del sector público tienen mucho sentido, y no solo para las organizaciones públicas, también tienen sentido para las privadas. Utiliza ya que tenemos esa reglamentación, pongámoslo. Pero yo aún así iría más lejos en esas reglamentaciones. No debería haber ningún dispositivo IoT que se debería vender en Europa que no estuviera homologado dentro con una etiqueta CE, igual que cuando te compras un osito en los chinos, o tiene la etiqueta de CE o no te lo puedes comprar porque los ojos son alfileres y los niños se los pueden comer. Eso que lo hemos mirado, ¿por qué no lo estamos haciendo en esa cámara webcam que te estás poniendo, en todo este tipo de dispositivos? Debería existir esa homologación obligatoria de unas medidas mínimas de seguridad en esos dispositivos. Después ya trabajamos en tener una tecnología y si hoy era de Zero Trust, como decía Fernando, pongamos esa filosofía práctica en funcionamiento, demos a los usuarios las herramientas que necesitan para trabajar con la confianza necesaria para que utilicen sus herramientas y solo las que necesitan, no ninguna otra. Como decía José Manuel, no puedo dar acceso a una persona a todo porque sí, porque es el jefe, tendrá que tener las herramientas que necesite. Y no ninguna otra. O sea, no se trata de no confiar, aunque al final parte de la filosofía es no confiar. La filosofía es darle a cada uno lo que necesita, ni más ni menos. Correcto. Yo quería hacer un comentario con respecto a la concienciación y hacer un pequeño símil, ¿vale? Yo vengo del ámbito industrial, estoy ahora mismo ejerciendo en el ámbito industrial. ¿Qué pasa? Cuando un empleado va a trabajar y entra a trabajar a una planta, no se plantea el hecho como algo, es que me tengo que hacer un curso de 2 horas para que me informen por dónde puedo andar, por dónde no, dónde puedo almacenar objetos dentro de la planta o dónde no, por qué tengo que llevar un casco, por qué no, o por qué tengo que llevar unas botas de seguridad, por qué no. Todos los trabajadores que van a una planta o todo aquel que va a una planta industrial sabe que va a pasar por eso. Lo tiene asumido porque entiende que es por su seguridad, ¿vale? Entonces, la parte de concienciación en el ámbito industrial, digamos que nos lleva muchísima ventaja con respecto al ámbito IT. ¿Por qué? Porque tú te vas a una planta en China y tienes exactamente la misma simbología avisando de qué puedes y qué no puedes hacer y lo vas a entender, ¿vale? Eso no sucede en la parte IT, ¿vale? Cuando estamos manejando tecnología. No sucede pues porque nos sacan muchísima ventaja, porque seguimos viendo, recibimos un correo y mira, has caído en un spam, tienes que hacer este curso, jolín, y cuando lo hago, cuando lo dejo de hacer, es que no tengo tiempo, estoy hasta arriba. Tenemos miles de excusas para no tener que hacerlo, para no hacerlo, ¿vale? Siempre va a haber miles. Pero ahí es donde han hecho un trabajo muy grande en la parte industrial para entender por qué tienes que hacer los cursos, por qué tienes que ponerte estas medidas de seguridad. Eso mismo lo tenemos que embeber, o se tiene que embeber, y es necesario tiempo, evidentemente, en nuestros usuarios para que sean conscientes de por qué tienen que hacer una cosa u otra. Evidentemente, y como decía Gabriel, desde SOA siempre vamos a hacer algo, y de una u otra forma pueden llegar a verse impactados, sobre todo por el MFA ahora mismo, pues oye, que si lo pongo es que en mi móvil personal o no mi móvil personal, o lo pongo en el del trabajo, pero yo el trabajo no me llevo, entonces yo no puedo, y demás, ¿vale? Tienen que entender por qué para que lo puedan asumir como parte de su día a día, ¿de acuerdo? Luego, con respecto a lo que comentaba Fernando, dentro de la parte de Zero Trust, una de las cosas importantísimas que tiene este paradigma es la monitorización constante y la toma de decisiones constante en función de diferentes salidas, como puede ser por dónde estás navegando a través del web proxy o los logs que te puede estar dando un EDR, en el sentido de, oye, estoy viendo algo sospechoso, y en ese momento el actuador o el activador, el programa o el software decide si puede seguir accediendo o no en función de esa serie de parámetros. Es decir, esa monitorización constante y esa evaluación constante de la postura de seguridad, o bien del dispositivo o bien de las acciones del usuario, tiene que estar ahí. O sea, el propio modelo Zero Trust lo contempla, porque
en un momento dado lo puede cortar en función de toda esa serie de parámetros y que cada vez vendrán más porque cada vez somos más conscientes y tenemos más logs de muchísimas más tecnologías. Un apunte breve, que retomando lo que se ha hablado mucho, ¿no?, de la parte de formación, concienciación, educación, retomando la pregunta que hacías, Mónica, de por dónde debería empezar una organización, para mí yo haría, digamos, 2 T/0, ¿no? Hay un T/0 que sería explicar a toda la organización qué es lo que se va a hacer, de qué estamos hablando, qué es eso del Zero Trust, explicárselo e intentar ser ambicioso y ponernos el objetivo de que lo tiene que entender desde nuestro CEO hasta el último becario que acaba de entrar en la compañía. Ese es el objetivo, de explicar, oye, aquí hay un modelo, hay una filosofía, que estos son los beneficios, intentar llegar a esa cercanía de convertirlo casi en un beneficio personal, entenderlo, porque lo podrán llevar a su vida personal, este tipo de filosofía, y ahí, por mi experiencia, ese es el chip que hace que todo cambie. Cuando el usuario percibe que lo que le estás contando a él le sirve en su vida personal, dice, espera, te voy a escuchar mejor ahora, porque ahora ya sí creo que esto tiene un beneficio. Lo otro era una parrafada que me estás contando, ¿no?, para la compañía, pero ahora, oye, eso de que yo me conecto a mi AP del banco y esto me puede ocurrir, ¿cómo era eso? Entonces, si captas esa atención es brutal. Entonces, creo que ¿por dónde empieza una compañía? Pues explicar el modelo para que no sea una cosa solo del área de ciberseguridad, que tienen un nuevo proyectito, que se les ha ocurrido una historia que la van a implementar. No. Que esto es algo común y explicárselo a todos. Y el otro T/0, al final, que creo que es elemental, es dónde estamos, que también lo ha comentado un compañero, dónde estamos y hacia dónde queremos llegar. Y eso es marcar un roadmap, o sea, un plan director, porque si no, se puede caer en la frustración de querer cambiar tanto y al final no cambias nada. O eres tan ambicioso como que lo quieres todo hacer al principio porque, claro, tienes esa ansia de mejora y eso fracasa. Entonces, creo que la habilidad de decir, oye, vamos a ordenar, vamos a priorizar y con consenso, ¿no?, involucrando a la dirección continuamente, al de negocio, al de marketing, al financiero, aunque no lo entienda muy bien, pero que aquello que vaya siendo una cosa común, ¿no? No un trabajo solo de ciberseguridad. Correcto. Además, Zero Trust, que estoy totalmente de acuerdo con lo que dices aquí también, Chesco, lo bueno que tienes es un paradigma, ¿vale? Es decir, te lo puedes plantear a largo plazo. No es una tecnología que te ofrece un vendor que en un momento dado puede ser esclavo. Y dices, jolín, ¿cómo voy a comprometer yo a esto? Sin embargo, Zero Trust es una forma de trabajar, es una forma en la que tú tienes y que vas a introducir en tus procesos y es una a largo plazo. Entonces es más sencillo poder pararse porque a veces la tecnología es una ola, es un tsunami, nos coge y no podemos pararnos para decir, oye, pero ¿qué uso le estoy dando a esto? A veces te come y te lo tienes que plantear después con los problemas que tienes. Pero con Zero Trust sí es cierto que sí te puedes tomar ese tiempo para decidir, oye, ¿dónde estoy? ¿Qué tecnologías dispongo ahora? Porque lo bueno que tiene Zero Trust es que no necesitas comprar cosas nuevas. Es posible que sí, pero es posible que con lo que ya tienes, configurándolo, dándole otra aproximación a esas configuraciones, ya puedas tener un camino muy, muy bien hecho y no has invertido un duro en tener que gastarte X y de presupuestos y demás. Simplemente, evidentemente, tiene que haber un esfuerzo a nivel de personas que entiendan en qué consiste y que entiendan qué es lo que se quiere conseguir. De ahí que sea muy importante pararse, saber dónde estás, saber dónde quieres llegar e identificar muy bien los pasos. ¿Que es posible que tengas que incorporar nueva tecnología? Sin duda, pero también es posible que no, o sea, mucho menos de lo que uno piensa, pero tienes que pensarlo y también explicarlo pues, para involucrar a todo el negocio. Queramos o no, la ciberseguridad ya no es algo vertical dentro de las empresas que, bueno, ellos hacen sus cositas y no tiene impacto. Es que es todo, es que tenemos que estar en todos sitios porque todo puede llegar a ser atacado y todo puede llegar a ser vulnerable y sobre todo todo es importante para el negocio. El financiero, pues porque ya finanzas, marketing, porque, oye, te puede meter un anuncio que no es el que corresponde y la estás leyendo para... Es que tenemos que estar en todos sitios. Tenemos que ser mucho más horizontales y dejar de ser un nicho para estar embebidos en todo y siempre aportando, no siendo, evidentemente en algún momento puede dar la sensación de que somos stoppers en el sentido de que, claro, antes no había nada, ahora viene seguridad, algo se tiene que notar que estamos ahí, o sea, pero no se tiene que ver como un stopper, se tiene que ver, no, es que ahora lo vamos a hacer mejor y vamos a añadir este valor, que si nos atacan, si tenemos la parte de segmentación bien hecha, podemos contener mucho más fácil. Se puede ver afectada una parte mucho más pequeña de nuestra empresa que de forma global si tienes una red plana o una segmentación, pues digamos, pues que no la has puesto a prueba y no sabías que tenías esas debilidades. Es el desafío de la resistencia al cambio, ¿verdad? Resistencia al cambio, pero también es que el día a día nos come muchas veces. Yo creo que, claro. que nos me come. gustaría
me gustaría añadir que debes disponer de tecnología que sea capaz de adaptarse a este Zero Trust. O sea, se trata de coger lo que ya tienes y ponerlo. Contar con tecnología que sea suficientemente flexible para poder realizar esos cambios que necesitas me parece fundamental a la hora de hacerlo. Y la parte de concienciación, me ha recordado un ejemplo que ya he utilizado en otras partes. Es que, sobre todo en las personas ya de más cierta edad, porque no tanto en los jóvenes, lo que nosotros tenemos son salvajes digitales. O sea, gente que se ha metido en el mundo digital sin ninguna formación. Si yo cojo a una persona que vive en la selva y lo meto en la ciudad, lo van a atropellar, porque no sabe que un semáforo se pone en rojo y en verde, no sabe que es un paso de cebra, no sabe ese tipo de cosas. Tú coges a un salvaje, lo pones en la ciudad y va a durar 5 minutos. Hemos cogido a gente que no sabía nada de estos temas y los hemos lanzado a una selva digital donde no saben dónde se mueven. Esa parte de formación y concienciación a veces tiene que empezar incluso de un poquito más abajo. Explicar a la gente qué es lo que está haciendo, no solo qué riesgos tiene, sino qué es lo que está haciendo, porque no saben lo que están haciendo. Le dan a los botones del móvil, le dan a los botones del PC, sin ser realmente conscientes de qué es lo que hay detrás y qué es lo que hacen. O sea, necesitamos un esfuerzo enorme. Yo te diría que incluso en muchas áreas se ha notado en los accidentes de tráfico no solo las multas y los radares, se ha notado que los jóvenes reciben clases de educación vial en el colegio. Y ahora saben de educación vial. A mí mi hijo, cuando voy más rápido a la velocidad, me dice, papá, vas más rápido, papá, ¿qué te estás pasando? Y me dice, y las normas no son flexibles, si hay un stop, no es un ceda. Y dice, papá, ¿qué te pasa? Dice, ¿por qué te puedes saltar las normas? No, las normas no te las puedes saltar. Esa conciencia, esa educación, hay que empezar a ponérsela a nuestros usuarios, pero empezando desde cero, desgraciadamente desde cero. Explicarle un Zero Trust a alguien que no sabe lo que está haciendo es cuando mínimo complejo. Si me permitís, me gustaría complementar un comentario que ha hecho antes Isaac respecto al plan estratégico de ciberseguridad, ¿no? Que estoy de acuerdo contigo. O sea, no nos podemos poner tampoco como locos ahora pensando en el Zero Trust y tal y a invertir en sistemas para proteger no sabemos qué, ¿no? Realmente es muy importante sentarse, diseñar un plan, diseñar un roadmap, porque lamentablemente el dinero que te puedes gastar en ciberseguridad es básicamente infinito. Y lo peor es que cuanto más te gastas, más sabes. Y cuanto más sabes que no sabes. O más sabes que no estás protegido, ¿no? Entonces ahí, bueno, pues puede llegar Checkpoint y puede llegar quien quiera y decirte que te tienes que gastar 27 millones por año, ¿no? Y después de gastarte 27 este año, 27 el año que viene. Entonces es muy importante lo que tú decías del plan estratégico y de definir un roadmap. Y después, respecto del tema de la concienciación, evidentemente al usuario hay que concienciarlo. No podemos confiar en que el usuario esté concienciado por otro lado, por tanto hay que invertir en sistemas que nos permitan protegernos de la falta de concienciación del usuario, por mucho que hayamos invertido en esa concienciación, y lamentablemente el primer usuario al que tenemos que concienciar en todo esto, creo que nos salió en esta charla, es el CEO, porque al final es el que te tiene que aprobar el presupuesto, que parece que muchas veces que somos nosotros los que nos queremos gastar el dinero por placer en ciberseguridad, ¿no? Y que muchas veces los CEOs pues no ven eso. Hombre, desde su punto de vista también se entiende, pues porque el dinero que al final pues no lo quiero llamar gasto porque no lo es, es una inversión, pero bueno, el dinero que sale de la tesorería de la empresa, pero que también es fundamental para garantizar la continuidad del negocio, ¿no? Entonces, bueno, nuestro CEO es el principal al que hay que concienciar, creo. Sin duda, sin duda. ¿Y al financiero? Es el segundo. También. Permitidme un pequeño apunte rápido respecto a lo que se habla de monetización y al apunte de Jorge. Vamos a ver, hay que distinguir entre monitorización y aprendizaje. Zero Trust no monitoriza. Zero Trust realiza aprendizaje del usuario, ¿vale? Para eso necesitamos Zero Trust. Yo por lo menos no concibo Zero Trust sin llevar asociado herramientas de inteligencia artificial. Monitorizar, para mí, ¿qué significa? Monitorizar es establecer o levantar acciones para reaccionar frente a eventos. Lo que hace Zero Trust es aprende del usuario, no le monitoriza. Ve sus accesos, ve su actividad, establece patrones, establece reglas. En base a eso va generando cada vez más políticas o más reglas automáticas en el acceso. Es decir, si yo capo una geografía porque el acceso desde esa geografía no me resulta confiable,
Zero Trust en un inicio me la va a capar. Si yo le enseño que esa geografía, dependiendo de los horarios, dependiendo de la IP, es confiable, entonces Zero Trust me va a permitir ese acceso y luego ya le meterá la granularidad correspondiente a cada usuario. Con lo cual, simplemente el matiz de cuando hablo de monitorización, no me refiero a lo que dice Jorge, evidentemente eso va asociado a Zero Trust, ¿vale? Me refiero a la monitorización reactiva, a la monitorización de ya tengo el evento, tengo que reaccionar. La única distinción es, yo al aspecto que habla Zero Trust lo llamo aprendizaje, ¿no? del usuario, no monitorización del usuario, pero sí que es cierto que lleva asociado una supervisión, por decirlo de otra manera, de actividades de usuario, donde tengo que aprender sus patrones para establecer cada vez unas reglas de acceso mucho más concretas. ¿Vale? Y dinámicas, y que aprendan. Y totalmente. Yo cuando hablaba de monitorización me refería a eso. Los EDRs, por ejemplo, no tienen reglas fijas. Pueden ir aprendiendo en función de, oye, si en un endpoint en un momento determinado has permitido un acceso, eso automáticamente se replica en el resto y puede llegar a hacerlo o no en función de las configuraciones. Pero las tecnologías de web, por ejemplo, del user behavior, es que tienen que estar ahí. Porque efectivamente es que si no tienen ese dinamismo es completamente inútil, porque tiene que haber alguien ahí dándole a la tecla y es imposible. Sí, sin duda. Cuando lo decía, sin duda, también lo llevaba implícito en mi cabeza al menos el hecho de que tiene que ser un aprendizaje automático. Sí, sin duda. Esa monitorización no solo es monitorización, digamos, tradicional con el SIEM y a ver si correlando y vas con un gap de unas X horas. Es en tiempo lo más real posible. O sea, simplemente era este apunte, ¿no? Y ya mencionar también que en línea con lo que comentas, sí es cierto que con tecnología que tengamos podríamos establecer algo similar a un Zero Trust, pero tú dile a un banco que no tiene ejecutado todavía su plan de transformación que con sistemas de los años 80 establezca un Zero Trust. Claro, eso es complicado, ahí necesitamos inversión. Y evidentemente para mí lo que acabo de comentar, realmente cuando yo quiero llegar al escalón 4 de madurez de un Zero Trust, necesito invertir en sistemas de inteligencia artificial porque si no, no voy a quitar esa manualidad que tú dices, Jorge. Correcto. Sí, sin duda. Piensa una cosa, yo también, viniendo del ámbito industrial, cuando comentaba Isaac lo de cifrar, que hoy en día hemos asumido y hemos dado por defecto el hecho de que se cifran las comunicaciones, en el ámbito industrial estamos muy lejos todavía de eso, a veces por los protocolos que se están usando, porque son antidiluvianos, pero que siguen funcionando muy bien. En fin, digamos que todos los tiempos se alargan muchísimo en esa parte. Entonces, efectivamente, en algún momento, evidentemente, tienes que hacer una inversión, pero sobre todo es el cambiar la mentalidad, es el cambiar la forma de plantear las cosas. Sí, totalmente. Pues bueno, muchísimas gracias a todos. La verdad es que hay muchísimas cosas de las que hablar. Se estaba convirtiendo en una charla más que interesante con todos los asuntos que se han tratado. Para no irnos más de tiempo, vamos a terminar con una brevísima ronda final por cada uno. Un titular con el que os quedaríais de todo lo hablado. Ya sé que es muy complicado, pero bueno, vamos a intentarlo. Chesco, comenzamos contigo. Pues nada, así en modo titular, porque sí que es cierto que nos estamos yendo de tiempo. Los tiempos últimamente han cambiado y tenemos que adaptar la ciberseguridad a los tiempos. Fenomenal. José Manuel, por favor. No te escuchamos, creo que estás silenciado. Sí, perdón. Sí, yo diría que en línea con una de las preguntas que hacías tú antes de si Zero Trust ralentiza al usuario o no ralentiza, yo diría que lo que ralentiza al usuario es el tener un problema de seguridad en la empresa y que te venga un ataque y te pare la empresa o la empresa pierda dinero, ¿no? Entonces yo creo que hay que ver todo esto siempre desde un punto de vista de inversión y de protección del valor de las empresas. Sin duda. Modesto, por favor. Bueno, pues yo replantearía un poco o afirmaría un poco lo que se decía antes. Para mí el primer paso en todo esto es conocernos, es ese diagnóstico, es fundamental, como decía antes Chesco, pararnos un poco y ver realmente lo que tenemos y a dónde queremos ir. Y efectivamente, no se trata de desconfiar de los usuarios, se trata sencillamente de desconfiar del sistema, porque el sistema cada vez es más complejo y no podemos tener piezas en las que confiemos a ciegas. Jorge, por favor. Yo en este caso, abstrayendo un poco más también a la parte de Zero Trust, es simplemente que la ciberseguridad dentro de las empresas tiene que estar embebida en todos y cada uno de los procesos para aportar valor y para hacer lo más seguro posible el día a día de la empresa y el negocio. Que no se deba parar, no se pueda parar
por un incidente de seguridad, bien sea una pandemia, bien sea una fuga de información, etcétera, etcétera. Fantástico. Fernando. Y en línea con lo que dice Jorge, ¿no? Yo miraría un poco más allá. La ciberseguridad es algo cambiante y necesita ser una de las principales verticales de cualquier empresa. Y finalizamos con esa última reflexión por parte de Mario e Isaac. Mario, por favor. Pues mira, diría que con estos tiempos de pandemia hemos dejado en parte atrás la ciberseguridad con tal de poner a los usuarios a trabajar de otra forma, y ahora hay que pensar y parar. Zero Trust nos puede ayudar precisamente en cómo volver a trabajar de una forma segura otra vez. Fantástico. Isaac, última reflexión para cerrar. Pues sí, como han dicho los compañeros, estamos en un mundo que está cambiando a una velocidad de vértigo y en esos cambios acelerados tenemos que embeber la ciberseguridad, y para ello contar con un modelo de Zero Trust creo que es un magnífico valor y puede ser crítico para ayudar y mejorar en toda esta transformación. Pues de verdad que muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo, por este debate, tantas reflexiones. Ha estado interesantísimo y bueno, nos vemos en otra ocasión. Gracias también a todos los que nos verán a continuación.